Me da mucho gusto aquí tenerlos a los candidatos, algunos de los candidatos del Pacto Histórico. Están con nosotros aquí en los estudios de Caracol Radio, la doctora Susana Muhammad. Me encanta tenerla, doctora, bienvenida. Muchas gracias, Vanessa, y a toda la audiencia que nos está viendo. María José Pizarro, bienvenida. Un gusto, Vanessa, Pascual, Carolina y a toda la gente que nos sigue en este momento. Un abrazo. Quintero, bienvenido. Vanessa, a ti, a Pascual, a Carolina, a todo el equipo de Caracol y a todos los colombianos que nos están conectando ya por redes sociales o a través de la señal de radio de Caracol Radio en todo el país. Estamos en Caracol Radio, estamos en la página de YouTube, en la página también de Caracol Radio, en todas nuestras emisoras, en toda Colombia. Doctora Corcho, qué gusto tenerla, bienvenida. Muchas gracias y un saludo a toda la audiencia de Caracol y a todos quienes se encuentran acá en el set. Doctor Bolívar, está ronco. Sí, va a ser un saludo corto a los televidentes, gracias por la invitación y a mis compañeros aquí del panel. Bueno, Carolina, habíamos invitado al doctor Cepeda, esto está organizado desde hace más de un mes, se excusó para venir. Y hay otros candidatos del Pacto Histórico que nos han pedido también estar presente, pero realmente por una cuestión de logística, por una cuestión de tiempo, porque lo que queremos es escucharlos, pues es difícil tenerlos a todos, pero los tendremos, por supuesto. Vanessa, nos ha llegado hace minutos una comunicación de parte del equipo del doctor Iván Cepeda. Por compromisos insoslayables de la campaña adquiridos con anterioridad, no me es posible asistir al debate. Los candidatos del Pacto Histórico que no nos acompañan el día de hoy van a tener también su espacio en Caracol Radio para escuchar sus propuestas para el país. Esto no es un debate, esto es una entrevista, es una conversación íntima, como digo yo, donde lo que quiero es escuchar sus propuestas, sus posibilidades, qué tan cercanos son entre ustedes, qué tanto no, como tomarnos, digamos, una idea de cómo está organizado el Pacto Histórico, que creo que está muy organizado porque ya tienen una fecha de consulta que es el 26 de octubre, hay unas dinámicas muy establecidas, son candidatos muy distintos, he tenido la posibilidad, afortunadamente, como periodista, de conocerlos a todos en sus trayectorias, gente muy seria, y me da mucho gusto tenerlos. Como no hay reglas, no se puede sentar en la palabra, porque si no, no alcanzamos todos a hablar. Entonces les ruego, vamos cortico, vamos al grano y todos hablamos. ¿Listo? La noticia del momento, sin duda, tiene que ver con la desertificación, con unas excepciones que el gobierno de Estados Unidos le ha puesto a Colombia después de que hace 27 años no se tomara una decisión así. La respuesta del presidente Petro, pues ha sido muy contundente. Primero, ha dicho que Estados Unidos, que no le va a comprar más armas Colombia a Estados Unidos en el tiempo venidero, no inmediato, porque ahí hay unos acuerdos que inmediatamente no se pueden romper. Pero también lo ha criticado porque dice que esta desertificación es la respuesta a tantos policías, a tantos militares muertos, etcétera. La verdad es que la desertificación es más política que económica, por lo menos hasta este momento. Yo quisiera arrancar, y voy a ir en este orden, ellos mismos decidieron dónde sentarse, voy a arrancar con la doctora Muhammad, preguntándole si esas respuestas del presidente ante un tema tan serio como es la relación con Estados Unidos va acorde al interés nacional. ¿Ese tono del presidente, en su opinión, es lo que necesita el país? Yo creo que el presidente lo que está marcando es un camino, una ruta. Y la ruta tiene que pasar porque la soberanía colombiana realmente esté sustentada en una menor dependencia económica y política de los Estados Unidos. Un país que anteriormente defendía como valor primordial la democracia y que está transitando al fascismo. Y diría también que no es solo una cuestión de tono, sino es una cuestión estratégica y vital. ¿La del presidente? La del país y la de la soberanía del país, que no es un tema menor donde debemos jugar en equipo, conjuntamente, hacia una posición estratégica, porque no hay que olvidar que en este momento tenemos el despliegue militar más grande de los Estados Unidos alrededor de la excusa del narcotráfico en el Caribe. Un gobierno que está migrando al fascismo ha desplegado la tropa y la marcha militar más grande al Caribe y usa el tema del narcotráfico para amenazar una intervención. Entonces no estamos hablando de un tema menor. La desertificación política la leo como un paso más en ese proceso al que puede ir Estados Unidos. Así que el presidente llame a una menor dependencia de los Estados Unidos es absolutamente estratégica, como nos está pasando en este momento y le pasó al ejército colombiano con su dependencia del ejército israelí para el armamento y para la tecnología. Es quedar en manos de unas potencias y aquí lo que corresponde es que Colombia en este momento avance en el liderazgo latinoamericano convocando a la CELAC frente a un tema que se nos volvió regional y avance en unas alianzas estratégicas con otros bloques que nos mantengan en un mundo multipolar y no lo que nos está pasando, que cualquier pequeña amenaza de los Estados Unidos es una absoluta desestabilización de Colombia. Nos han puesto por décadas en una posición de vulnerabilidad geoestratégica y el presidente lo que está diciendo es momento de romper eso y yo creo que eso es una posición coherente y estratégica la que deberíamos reflexionar en el país y no quedarnos en las superficialidades del tema de los tonos y el tema del debate, porque la verdad lo que hicieron los alcaldes al viajar, no es que no es menor, porque es el problema de la soberanía cuando tenemos las tropas de los Estados Unidos enfrente de la costa de Venezuela y el Caribe, es absolutamente inconsciente del mundo en el que estamos viviendo. Listo, entendido, doctora Pizarro.
Bueno, no. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, los BRICS desertificaran a Estados Unidos por los altísimos niveles de adicción que tiene? ¿Qué pasaría si diéramos una discusión que hoy deben dar los países del mundo? Por ejemplo, si la sede de la ONU en Nueva York es legítima que esté, cuando le están prohibiendo, por ejemplo, a los líderes palestinos entrar en este momento a la reunión que hay próximamente en los Estados Unidos. Lo cierto es que la desertificación es ilegal, es política y además es regresiva. ¿Por qué es ilegal? Porque ningún país de manera unilateral puede desertificar, puede juzgar a otro país. Esa es potestad exclusiva de las Naciones Unidas y de organismos multilaterales. Ahí hay una cosa, digamos, para la claridad con los oyentes. Estados Unidos se toma ese atributo porque es uno de los más grandes apoyadores de Colombia económicamente. Lo hizo a través del Plan Colombia, de Paz Colombia, del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial. Entonces un poco dice, yo le doy esta plata y yo lo apoyo, pero me doy el derecho de criticarlo o no, que eso es lo que está pasando. Por eso te digo no, pero independientemente no se pueden imponer sanciones de manera unilateral y para eso existen las Naciones Unidas y para eso existen los organismos multilaterales. En segundo lugar es política, porque entonces a los países que ellos consideran tienen gobiernos que son enemigos o contradictores o que no concilian con sus posturas políticas, entonces asumen una postura de este tipo. Y realmente los únicos beneficiarios de todo esto son las derechas apátridas. Esos son los únicos beneficiarios, porque con base en esto se fortalecen sectores absolutamente autoritarios en el ejercicio de la política. En tercer lugar, es regresiva, porque mientras desertifican a Colombia, están cortando también la ayuda, por ejemplo, de USAID, todos los planes de USAID, que iban especialmente para precisamente favorecer a la gente que quería transitar hacia la legalidad, es decir, al colombiano honesto, al colombiano trabajador. A ese es al que están castigando con este tipo de medidas, no a los narcos. Y finalmente, pues yo creo que aquí hay una reflexión muy importante. No sé si saben, pero Colombia es potencia en el mundo de incautaciones en mar de cocaína. Somos el país que más experiencia y más incautaciones realiza. Eso quiere decir que además nosotros no estamos atacando lanchas con 3 personas que mueren. Además, esto es un acto de guerra. Lo que es está una haciendo Estados violación Unidos con al derecho internacional humanitario. No ¿Estás se hablando pueden de lo que atacar. está haciendo Estados Claro, Unidos porque con hay un Venezuela? marco de legalidad, hay un marco que es el respeto al derecho internacional humanitario y nosotros, en cambio, que tenemos altísimos niveles de incautación, somos el país que más incauta en mar. Esto es una felicitación al arma. Pero por supuesto, también somos el que más incauta en mar y eso nos da una experiencia de poder hacerlo en el marco del respeto al derecho internacional humanitario y a las normas internacionales. Doctor Quintero, ¿está haciendo el presidente coherente con los intereses de seguridad nacional, de interés nacional? El presidente está defendiendo, como voy a defender yo, si Dios quiere y soy presidente, la soberanía de Colombia. Colombia no puede seguir sometida a los intereses ni de un país ni de otro, ni de Estados Unidos, ni de China, ni de ningún otro, porque Colombia tiene que trazar su propia ruta. Ahora, la pregunta del millón sería, ¿a qué fueron Vicky Dávila en enero a Estados Unidos a reunirse con congresistas de los Estados Unidos? Pero además, ¿a qué fue FICO, fue EDER precisamente la semana pasada? A impulsar sanciones económicas, embargos hacia Colombia, porque lo que es detrás de todo esto es un ejercicio político donde lo que están buscando es desestabilizar al país. ¿Y por qué? Porque se vienen elecciones. Entonces, en el fondo eso es lo más importante. Ahora, es Colombia la que tiene que desertificar a los Estados Unidos. Le decía yo hace poco a un alto funcionario de los Estados Unidos, ¿cómo llega una línea de coca a una mesa en Nueva York? Eso no es que lo lanzan desde Colombia, desde Venezuela, desde Perú y llega a la mesa directamente. No, previo a eso, esa droga tuvo que llegar a Miami, la tuvieron que separar, la tuvieron que transportar, luego la tuvieron que distribuir y luego vender allá. Por tanto, ¿dónde hay más narcotráfico? ¿En Colombia, en Venezuela, en Perú, en Bolivia o en Estados Unidos? Es Estados Unidos el que tiene que cumplir la misión de reducir el consumo allá, que está matando a cientos de miles de estadounidenses, y no venir entonces a ser el alguacil de los colombianos, porque si eso pasa, entonces pues nosotros tendremos que buscar socios más confiables. No podemos tener un socio. ¿Quién sería un socio más confiable? Obviamente tenemos que empezar a mirar al Pacífico. Colombia tiene 2 mares. ¿Pacífico es que China? China, Japón. Colombia tiene 2 mares, ni China tiene 2 mares. Nosotros tenemos 2 mares y le estamos dando la espalda al Pacífico. En Tumaco debería haber un puerto de aguas profundas. En Buenaventura seguimos recibiendo los barcos de hace 28 años porque no hemos hecho el calado adicional. Si hacemos eso, Quibdó, Nariño en general y obviamente Cali y el Valle se meterían en un desarrollo tremendo. Nosotros tenemos la corriente Humboldt en el Pacífico, que es la de más peces en el mundo. Vienen barcos desde la China hasta acá a pescar y nosotros no tenemos una flota pesquera para ir por esa Sigo corriente con que es nuestra. En aras de la verdad, conversando, digamos, con fuentes en Washington, lo que decían, y cuando usted lee literalmente el informe de la Casa Blanca, lo que dice es que, a pesar de todo lo que no se ha hecho por parte del gobierno colombiano, el gran esfuerzo de los líderes municipales, y ahí se refiere a los alcaldes, ¿no?, que han ido, pero, claro, pero además de eso fue una comisión muy son grande. Son del mismo partido político, es la derecha contra Colombia. Yo les estoy contando, digamos, la información que sale de ahí. Pero no es que un honor a la además de verdad, eso, es un honor a la verdad de ellos. No, a los documentos, ya voy para allá, a los documentos. Sí, voy para la izquierda, a los documentos, digamos, Afortunadamente hay 2 izquierdas. reconocen que ha habido
esto lo digo por el documento de la Casa Blanca, reconocen que ha habido un esfuerzo no solamente del Congreso bipartidista, porque ahí está Díaz Balar, pero también hay gente demócrata como Gregory Mix, que lograron que hubiera esas excepciones. Esto lo digo como información. Doctora Corcho, aquí a mi izquierda. Vanessa defendiendo No, yo no estoy a defendiendo Vicky, a nada, yo Fico. estoy dando información y ya. Bueno, lo primero que tenemos que decir es que desde el año 1994 la política de los Estados Unidos en Colombia ha sido de fumigación de cultivos ilícitos contra el eslabón más débil, que es los campesinos. Y eso ha sido un fracaso. 2 millones de hectáreas fumigadas no han acabado ni erradicado las hectáreas del narcotráfico por el prohibicionismo desde los Estados Unidos. Eso es un primer elemento. El segundo elemento que tenemos que tener en cuenta es que la cooperación de los Estados Unidos frente a Colombia en el marco de drogas ya había sido reducida por una decisión unilateral del gobierno de Donald Trump, que el año pasado hizo aprobar en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos un apoyo de $209 millones. Luego, la afectación, eso disminuye un 50% el apoyo, entonces la afectación es menor con este proceso de desertificación, que es una decisión unilateral política. ¿Qué debe permitir esto? Replantear las relaciones internacionales. Yo creo que el gobierno colombiano ya tiene que buscar en la banca multilateral, en los BRICS, en la Unión Europea, el apoyo que se requiere para esta política pública antinarcóticos. Pero además también hay que decir que se requieren políticas públicas frente al consumo de salud pública en Estados Unidos y en Europa, y también sabemos que por lo menos $500.000 millones son las cifras de lavado de activos en Estados Unidos y en la Unión Europea, sin que veamos ninguna respuesta por parte de estos países en el control del lavado de activos. Por parte de Colombia, hay que reconocer que desde el gobierno de Iván Duque, es que esto no es nuevo, cuando recibimos el gobierno teníamos 203.000 hectáreas de coca sembradas. Ahorita tenemos 253.000. Yo sí creo que hay que replantear de fondo el PENIS, que es la política de sustitución de cultivos ilícitos. Eso es lo que yo haría en mi gobierno. Pero además hay que mantener la ofensiva en el cañón del Micay, en el Catatumbo, donde hay 43.000 hectáreas, donde la fuerza pública tiene que hacer presencia, pero también se tiene que hacer sustitución de cultivos allí. Son 43.000 hectáreas más presencia integral del Estado con educación, vías terciarias, escuelas, universidades. En ese sentido, el PENIS viene abandonado del gobierno de Duque y Santos. 100.000 familias, Pascual, fueron engañadas y perdieron la credibilidad en ese programa. Por eso ese programa hay que replantearlo para poder hacer la sustitución voluntaria de los cultivos ilícitos. ¿Usted volvería a fumigar? No, Buscaría la manera, obviamente eso tiene que pasar por la Corte Constitucional, pero que usted es médica, ¿no? Conoce perfectamente lo que causa el glifosato. ¿Usted le apostaría a regresar de alguna manera a la fumigación? Hay una prohibición expresa de la Corte Constitucional, pero además como saludista el glifosato está demostrado y han perdido demandas en el mundo porque causa enfermedades, no solamente a la salud humana, sino a la salud animal. Por tanto, esa no es una alternativa para nosotros. ¿Para nadie es una alternativa de la fumigación? No. ¿Para ninguno de ustedes? No. No. Quintero. Tampoco Quintero. Hay que buscar alternativas cuando haya ataques a la fuerza pública, cuando no haya alternativa. Y en este caso, lo que pasó hace unos días con el helicóptero de la fuerza pública, pues muestra que hay que buscar alternativas. Ahora, si es el glifosato o otro componente químico que permita actuar en esos casos, yo creo que hay que buscar alternativas. La alternativa Doctor, es legalizar la hoja de coca y la cadena legal de la hoja de coca para productos legales. Esa es la alternativa de inclusión territorial, no envenenar el agua, no envenenar el suelo, no envenenar a la gente y no generar el ataque al eslabón más débil de la a mí me cadena. Va a hablar esa Gustavo Bolívar, doctor alternativa. Bolívar, lo escucho. Sí, además todo el mundo en silencio porque él está... Bolívar, hágale. Como está roto de la voz. Vamos a quedar todos callados Vamos a ver ahora. eso Vamos a todos. quedar callados. Doctor Bolívar. Bueno, gracias. Este tema lo hemos venido investigando hace años. De hecho, fui autor, y creo que María José también, de otro proyecto para regular la marihuana en Colombia. Y incluso me atreví, solamente por dejar sentado un precedente, a plantear la legalización de la cocaína, sabiendo que mientras no sea una decisión multilateral, pues es muy difícil hacerlo, porque pues podemos legalizarla acá, pero ¿a quién se la vendemos si es prohibida en el resto del mundo? Ese es el meollo del asunto de esta guerra. Esta guerra se declaró en 1970, Richard Nixon, y a hoy es una guerra perdida totalmente. Si nosotros miramos las cifras de consumo, de producción, desde 1970 acá siempre han ido en aumento. No ha habido un solo año en estos 50 y pico de años en que el consumo haya bajado. Siempre va en aumento, siempre va en aumento. Y ese es nuestro gran problema. Por eso la desertificación a mí se me antoja, primero política, porque ningún gobierno, aquí están los datos, yo siempre digo dato mata relato, ningún gobierno ha combatido el narcotráfico con tanta firmeza como Gustavo Petro. Y ahí están los datos, hasta junio de este año íbamos incautando 2.300 toneladas de cocaína, 1.200 toneladas de marihuana, 9.956 laboratorios desmantelados, 165.000 personas apresadas, capturadas por narcotráfico, 693 de ellas extraditadas a los Estados Unidos. ¿Qué más quieren? Es la pregunta. Entonces a mí se me antoja que esto sí es una decisión política y errada además, porque esa desertificación, aunque no tiene efectos, digamos, en la ayuda económica, según lo que alcancé a leer, sí es un triunfo de los narcotraficantes. En vez de premiar los Estados Unidos a un gobierno que ha combatido el narcotráfico y a unas fuerzas militares que han ofrecido muchas vidas entre soldados y militares
nos están desertificando. Es claramente una intención, como decía Susana, de desestabilizar un país que está cerca. La respuesta a las del presidente elecciones. doctor Bolívar ha sido acorde al interés nacional, teniendo Pues en cuenta una- que hay gente, decir, desde la Cámara Colomboamericana, los empresarios, los productores, todo el tiempo como tratando de bajarle la tensión. Sabemos que Sí. Trump es un personaje impredecible, como tratando de bajarle esa presión por las consecuencias económicas que puede tener Colombia, comerciales. Pues yo no sé, pero esto que voy a decir tal vez cause algún revuelo. A mí sí me gusta la desertificación. ¿Por qué? A mí me gusta porque, miren las cifras que dio el presidente Petro ayer. Esa ayuda que era de 400 y tanto millones de dólares va a bajar a 50% según el Congreso de la República, el Congreso de los Estados Unidos. Es decir, 200 millones de dólares son 1 billón de pesos. El presupuesto nacional, nuestro presupuesto, va a estar alrededor de 550 billones de pesos. Entonces yo creo que 1 billón de pesos lo podemos sacar. Hacemos un esfuerzo de un lado, del otro. Económicamente, pero nos ubica en un lugar en el que está Myanmar, en el que está el mayor productor Sí, de es heroína que en esa es el la mundo, que es injusticia. Afganistán. ¿No? ¿Saben cómo nos van a Como que no- comparar con países que son parias hoy en el mundo? Exacto. Cuando nosotros tenemos aquí una democracia donde el presidente va a entregar el poder en los 4 años que se le entregó, donde no se ha expropiado nadie, donde no se han cerrado iglesias, donde no se han cerrado medios de comunicación, donde no se ha perseguido a la oposición. Esto es una democracia, pero mejor de la que había antes. Y entonces, ¿cómo nos van a meter en la misma colada con países que no son democracias, algunos de ellos, otros son autocracias, otros son dictaduras? No, pues Afganistán. Es inaceptable, o sea. Sí. Yo veo, creo María José. que vamos a avanzar. Espere que ella quería decir algo rápido. Dos cosas que considero fundamentales. Lo primero es que el presidente Gustavo Petro planteó desde el primer día de su gobierno que el modelo de lucha contra las drogas era un modelo fracasado y lo dijo a lo ancho y largo del planeta ¿Usted Tierra. cree que hay que legalizar? Ahora, pero pues por supuesto que claro, legalizar, por lo menos. Lo ha dicho Colombia desde los Sí, 90, sí, igual va a no, pasar no, una, exactamente, pero pasa pues precisamente Lo han dicho porque los otros presidentes de países los 90. anden en ese camino, pero aquí hay responsabilidades que son responsabilidades compartidas. No puede ser que Colombia, a pesar de que es un país productor, tenga que cargar con la carga más pesada. Si Colombia produce, Inclusive pero alguien ponemos los consume. muertos. Es que yo creo que en eso estoy de acuerdo con Pascual, todo el tiempo, pero Pascual, alguien espérame que un está en el segundo, gobierno déjame no puede terminar quedar la en idea. el debate, ¿no? El gobierno Pero toca hacer algo. déjame terminar la idea. Pero esto es una responsabilidad compartida, porque en primer lugar nosotros tenemos mafias transnacionales de la droga operando en nuestro país y esto requiere más que fortaleza en una colaboración en distintos ámbitos. En segundo lugar, pues por supuesto que el consumo ha aumentado. Es más, la cocaína hoy no es el peor de los problemas para Claro. los No, Estados es el Unidos. fentanilo. Tienen el fentanilo Sí. y tienen un comercio alrededor del fentanilo que ellos tienen que solucionar. Nosotros no podemos resolver el problema del Susana, consumo por ellos. rápidamente, y voy a Sí, cambiar de tema. yo creo que acá Colombia tiene que quitar los obstáculos en el Fondo Nacional de Estupefacientes y en el INVIMA para legalizar la producción de coca para productos legales. Es una forma de sustitución concreta en donde el gobierno colombiano puede entrar a reemplazar a la mafia en el territorio. Porque aquí hay que recordar que la guerra contra las drogas es la fachada. Al igual que el genocidio en Gaza, supuestamente la fachada es este tema territorial de Israel, pero lo que hay detrás es un inmenso negocio en donde el mercado mundial de cocaína aumentó 34% el año pasado. Entonces, si el mercado mundial de cocaína aumenta y toda la interdicción no está en los capitales que se están beneficiando del negocio realmente, sino en los campesinos y en la producción de las hectáreas de coca como obsesión de la guerra contra las drogas, nosotros lo que debemos es darle la vuelta a eso y empezar a hacer unas cadenas legales de productos naturales con la coca, que además es una planta Maravillosa. maravillosa Para la crema, para el té, para los para las superalimentos. drogas, Eso no va a acabar con el Pascual, narcotráfico. Venezuela. No, tranquilo. eso sí le da una ventaja al Estado. No, sí le da una, porque cuando uno ha estado en los consejos de seguridad y cuando uno ha estado allá con los campesinos cocalores en territorio, uno se da cuenta que lo que necesita es que el Estado le dé una alternativa rápida al campesinado. Sí, de cultivo. Y por eso el PENIS y la gente no va a dejar de producir coca hasta que sustituyan. Pero la sustitución es muy difícil porque la coca es una cosa fantástica de transportar, es una cosa fantástica de comerciar, y lo que tenemos es que usar la misma coca, pero para unas cadenas legales, porque la gente sí está dispuesta a entrar al Estado Social de Derecho. Prefiere estar en manos de un gobierno garantista que de los mafiosos. Gustavo Bolívar. Para terminar el tema, el Plan Colombia invirtió 9.600 millones de dólares y aumentó la producción y aumentó el número de cultivos. Colombia había invertido hasta cuando yo estuve Estuvimos en Senado. 43.000 hectáreas, ¿no? Sí. Y estamos en 200. No, nosotros recibimos, y le corrijo a Carolina un dato, nosotros recibimos 230.000 de Duque. Sí, por eso Y, en el y momento más bajo subimos a estuvimos en 43, ¿no? 253.000. No tenemos datos de 2024 todavía, pero por la cantidad de incautación se estima que tuvo que haber sido muy alta. Entonces ellos han aumentado. Entonces, ¿qué pasa con la fumigación? Y ese es el fracaso del Plan Colombia. Empezaron en Putumayo y en ese momento Putumayo tenía 15.000 hectáreas de coca. Y fue exitosa, pero mientras tanto los narcos se estaban trasladando a Nariño. Entonces llegaron a Nariño 40.000 hectáreas de coca. Siguieron, entonces vámonos para Nariño a fumigar. Se fueron para Catatumbo. Es un tema Sí. de nunca acabar. Sí, se van cambiando de un lado al otro. Bueno, Y yo la creo que teoría de la hay- bolsa. yo creo Están que hay un- depredando la selva
para poder seguir haciendo Trillones cultivo libre. de Quiero dólares cambiar de ha tema. ha invertido Y la Estados Unidos gente- en una guerra fracasada y Colombia ha invertido 80 billones de pesos que se habrían podido invertir precisamente Hasta en más, fortalecer hasta los más. problemas, Sin duda. Quiero los cambiar- problemas del país. Quiero Hay cambiar un el tema, consenso. suficiente de certificación. Vamos con Venezuela. Hay un consenso entre ustedes de que esta fue una decisión política, ¿no? Y creo que los analistas lo dicen, la decisión de la desertificación. Y todos dicen, aquí tal vez pesó más la reacción de Colombia frente al régimen de Maduro, frente a Venezuela, incluso que el número de hectáreas de coca. ¿Ahí qué cambios se podrían dar para ustedes en la relación con Venezuela? No solo pensando en una desertificación, sino pensando en un futuro de la frontera, pensando en la criminalidad que hay ahí, en los temas Yo de le agrego a seguridad. esa pregunta a Pascual una. Venezuela es una democracia y quiero arrancar acá con Carolina Corcho, que lleva 13 Bueno, segundos primero- en silencio. Claro, bueno, lo primero es que existe un principio internacional que es la libre determinación de los pueblos. Hay una situación muy compleja desde el punto de vista político en Venezuela. Sí, los venezolanos, tanto la oposición como gobierno, nos llaman a nosotros a mediar en una transición para resolver su problema. Lo haremos, pero no tenemos por qué intervenir en las decisiones políticas ni de Estados Unidos, ni de Ecuador, ni de Venezuela. Primer elemento. Segundo elemento, esta es una frontera muy importante para Colombia de más de 2.000 kilómetros, de la cual dependen 6 millones de colombianos y colombianas. Con el cierre de la frontera por una provocación del gobierno de Iván Duque con Maduro, se perdieron más de 10.000 millones de dólares de intercambio comercial. Estas son relaciones de Estado, no pueden ser relaciones de partidos políticos de gobierno. De igual manera, nosotros podríamos plantear una crítica sobre el gobierno ecuatoriano, sobre el desenlace de su democracia, y eso no implica que cerremos las relaciones de Estado económicas y diplomáticas. El siguiente elemento es que la disuasión militar que hace los Estados Unidos sobre Venezuela y sobre la frontera afecta a Colombia. Nos pueden volver un Siria. Nos pueden volver un Afganistán y eso no se puede permitir por la cercanía evidentemente de la frontera, pero además la salida de coca de Colombia no se da por Venezuela mayoritariamente, se da el 83% por el Pacífico, entonces no es cierto que haya una disuasión y un movimiento militar de los Estados Unidos hacia Venezuela por el tema de la cocaína, porque no es mayoritariamente la salida por allí. ¿Existe el cartel de los soles o no? No hay pruebas de ello. Que nos presenten pruebas sobre eso y sobre esa acción, pues tendríamos que actuar, porque también es cierto que el narcotráfico ha tenido una evolución a una mafia transnacional. Ya hay expertos en seguridad en el país que han dicho que hay una evolución. Sabemos que el Cartel de México, por ejemplo, opera para sacar cocaína desde Colombia. Sabemos que ya hay unas mafias y va a ser imposible enfrentar esa mafia transnacional si no hay un trabajo con el gobierno ecuatoriano, mexicano, venezolano, inclusive el de Estados Unidos, y por eso hay que cuidar la relación con esa frontera. Entendido, Quintero. Pues, lo primero es que, ¿qué no vamos a hacer en nuestro gobierno? Cerrar fronteras. En términos económicos eso es un desastre. Lo que hizo Duque con Cúcuta es infame. Por una decisión del presidente, tomó la decisión de joder a toda una ciudad. Por eso cuando Vicky Ávila fue allá la chiflaron. Porque se acuerda la gente que ella estuvo apoyando al presidente Duque cuando por una decisión de él, política también, tomó la decisión de cerrar. Entonces eso no va a pasar. Y eso no debe pasar más allá de si hay dictaduras o no Nicolás Maduro es alrededor un de dictador. nosotros. Por ejemplo, en Ecuador se acaban de robar las elecciones. Hay pruebas profundas de eso, no quisieron dejar leer, contar los tarjetones, Y igual que hicieron en en Venezuela. se robaron las En elecciones. Venezuela, y lo he dicho yo, pero voy a seguir, Perú es una dictadura. Estamos rodeados de dictadores. Maduro es un dictador. Allá se robaron las elecciones, yo lo he dicho, lo dije desde el primer día. Pero la pregunta es si ellos son presidentes. Claro que son presidentes, y ejercen como presidentes. Y por eso hay que tener relaciones con los presidentes. Entonces, China es una dictadura en cierto sentido. La pregunta es, ¿vas a hablar con ellos o no? Si Trump se vuelve una dictadura, ¿vas a seguir hablando con Estados Unidos, sí o no? Yo creo que sí. ¿Cuándo se debe romper las relaciones económicas con un país? En dos casos, solo en dos casos. En casos de guerra y en casos de genocidios, como es el caso de Israel, donde se está cometiendo un genocidio en Gaza y que entonces ahí sí hace sentido una ruptura de las relaciones económicas. Yo que propondría que toda ruptura de relaciones económicas tenga que ser aprobada por el Congreso. Y por eso una de las ideas que llevaré... Pero para eso sí le gusta al Congreso. Usted en la última entrevista me dijo que lo iba a Lo cerrar. vamos a cerrar, vamos a llamar a una constituyente y vamos a crear un nuevo Congreso. Pero no se va a parecer en lo absoluto a este Congreso. Tiene que ser por el Congreso de la República que un presidente pueda, claro, después de presentarlo, en base Pero a es que esos el dos presidente no temas... elige el Congreso lo elige la gente, o sea que Y lo no, vamos, usted fácilmente y no puede vamos decir que va a ser distinto, cerrar puede ese ser igual Congreso, o que es peor una mafia incluso. corrupta, es una mafia de ampones, y vamos a llamar a una constituyente. Y es algo que además va a ser mi primer acto de gobierno. Doctora Pizarro. Bueno, yo quiero hacer un poquito de memoria. Precisamente Bush, antes, bueno, con el 11S, pasó por el Congreso de la República. El 11 de septiembre. Y una ley que se llamó la Ley de Intervención Militar autorizó que a Irak, por ejemplo, en la lucha contra el terrorismo, a Irak se le hiciera una intervención militar sin precedentes que dejó 250.000 muertos. Que no se le autorizaron en Afganistán. Además, que no, una intervención militar, además para probar que supuestamente tenían armas de destrucción masiva y hasta el día de hoy no se ha podido probar este hecho. En Afganistán, 20 años de guerra. 250.000 muertos. Vamos más o menos 350.000 muertos entre Irak y Afganistán. ¿Y qué nos dejaron?
esas intervenciones militares. Países destrozados, sin democracia, miles de víctimas, además una apropiación sobre los recursos naturales. Ese es el resultado de las intervenciones militares. Así que independientemente de lo que sea, yo creo que hay que tener muchísimo cuidado con ese tipo de propuestas, porque hay antecedentes trágicos en el mundo de lo que ha supuesto eso. Ahora, pero déjame terminar porque me interrumpen todos y es muy incómodo. Entonces, en segundo lugar, nosotros compartimos con Venezuela una frontera amplísima. Son 2.219 kilómetros. En los momentos más difíciles transitaron más o menos 6 millones, casi 7 millones de latinoamericanos, de venezolanos que hoy viven por toda Latinoamérica, más o menos 3 millones de venezolanos que viven aquí en nuestro país, que nosotros hemos tenido que atender en términos humanitarios, inclusive por la tragedia que eso supuso hace unos años. El cierre de la frontera fue lo peor que le pudo pasar a toda la región fronteriza, porque cuando teníamos una región que más o menos en el 2008 con Uribe tenía una relación comercial que suponía 7.000 millones de dólares, pasamos con Duque a 222 millones de dólares a cero, absolutamente nada. Y eso fue lo que sucedió. Y mientras tanto, ¿quiénes ocuparon los territorios de la frontera? Las mafias ilegales y las mafias violentas. Así que eso no construye país ni construye territorio. Pero lo peor es que nosotros vamos a permitir que América Latina, que ha sido un territorio de paz, que América Latina, que también ha sufrido intervenciones militares gravísimas en términos democráticos, sobre todo en la década de los 80, Chile, de los 70, Argentina, etcétera, trágicas para América Latina, entonces nosotros vamos a permitir que América Latina se convierta en un Medio Oriente. Ese es el destino que merecemos nosotros cuando tenemos responsabilidades mucho más grandes. Yo definitivamente creo que lo que nosotros tenemos que hacer es fortalecer de manera inmediata, porque aquí lo que nos están proponiendo es una mirada hacia América Latina absolutamente oprobiosa. Los que no están en medio de una guerra arancelaria, entonces están desertificados, los que no están bloqueados y los que no están con amenazas de intervenciones militares. Y América Latina tiene que fortalecer sus mecanismos de integración regional. Esto es fundamental, porque es el lugar que va a ocupar América Latina en el mundo. Pero América Latina es muy diversa. ¿Cómo va a ser un mecanismo de unión de diferentes naciones? Daniel Quintero acaba de decir que Perú es una dictadura. Yo no creo que Perú es una dictadura, pero usted lo dice. Que Ecuador, que también es una dictadura, o que las elecciones en Ecuador son ilegítimas, con la situación de Venezuela. ¿Cómo logra uno en semejante continente tan diverso? ¿Por dónde sería? Europa también fue un continente muy diverso y logró mecanismos de integración. Eso no puede ser excusa. Eso no puede ser excusa. Lo que sí es inexcusable es que nosotros tengamos una derecha apátrida en América Latina visitando a los Estados Unidos y pidiendo que haya una intervención militar en un país vecino, en América Latina, y además rogando para que por favor nosotros nos convirtamos en el Medio Oriente latinoamericano. Eso no lo podemos permitir, pero los mecanismos de integración tienen que ir por encima de los gobiernos y se trata de un plan para América Latina, el lugar que quiere ocupar América Latina en el siglo XXI. Eso es lo que tenemos el deber de construir los latinoamericanos y de mirar un mundo multipolar. Nosotros necesitamos relaciones con el Pacífico, nosotros necesitamos mirar hacia otras naciones del mundo y no nos podemos quedar mirando hacia el otro. Doctora Momar, quiero rápido para cambiar de tema, tengo muchos temas. Yo creo que esto hay que mirarlo, y un presidente, yo creo que el presidente Petro lo hace, yo creo que como presidenta lo haría. Esto hay que mirarlo en el contexto geopolítico mundial. Esto no se puede uno distraer de lo que está pasando en el mundo. Y lo que está pasando en el mundo es el avance del fascismo. Y es un triángulo de poder que tiene 3 aristas. En una arista, las plataformas tecnológicas, que influyen en las democracias y la conciencia de la gente y que se va a ver potenciado por la inteligencia artificial. El otro triángulo es el gobierno corporativista, significa los gobiernos elegidos por los multibillonarios para avanzar sus intereses económicos por encima de los regímenes democráticos. Y en la otra arista, el capital fósil. Las 3 aristas son el nuevo triángulo de poder de lo que yo llamo el fascismo internacional. Y para ese fascismo internacional, la fachada hoy es esta guerra contra las drogas. La fachada es decir que hay un cartel de los soles en Venezuela. La fachada es decir que muy bien por las fuerzas, miren el mensaje tan complicado. ¿Existe el cartel de los soles? No hay pruebas, y hay que decir que miren lo delicado de la certificación en temas políticos, la desertificación. Le mando un mensaje a las fuerzas militares de Colombia donde les dice: ustedes han hecho un excelente trabajo, pero no confiamos en el liderazgo político del jefe de las fuerzas militares, que es el presidente Petro. Y yo estuve en los consejos de seguridad, porque yo era parte como ministra del Consejo contra los delitos ambientales y la deforestación. Y me consta el liderazgo del presidente Petro en definir la estrategia a las fuerzas militares, que hay que decir, frente a los intentos de golpe en este país, o de los atisbos de golpe, cerraron filas a defender la democracia hasta ahora. Entonces lo que hay que decir es que es este mensaje de los Estados Unidos. O sea, la fachada, están propiciando... Mire, ¿a qué van? La fachada es la guerra contra las drogas, pero a lo que van es a quedarse con el petróleo de Venezuela y los minerales estratégicos de la transición energética en Colombia. Y a lo que van es a una desestabilización de la región para avanzar
en ese triángulo de poder en una lógica fascista. Si ese es realmente la realidad estratégica geopolítica, ¿dónde se está reorganizando el mundo? En otros bloques de poder que desafortunadamente, por ejemplo, frente al genocidio en Gaza, solo los constituyeron nuevas alianzas del sur global. Y entonces, yo estaría de acuerdo con María José, es la unidad de América Latina bajo esta perspectiva una arista. Pero el problema que tenemos, y ahí yo como presidenta tomaría una decisión que tomó Guatemala, que desafortunadamente por alguna razón el presidente Petro no quiso tomar, que es la Comisión Internacional contra la Corrupción. Que esa fue la de porque, Iván Velázquez, sí, la porque CICIG. América Latina, porque en los puertos, en las importaciones, exportaciones de contrabando, en los negocios ilícitos, el Estado está tomado. ¿Cuál es el problema de América Latina? Que sí hay sectores del Estado tomados por el capital desregulado de la mafia, pero es que esos sectores también tienen poder político en los otros países. Y termino con esto. Por lo tanto, estratégicamente, Colombia debe unirse a otros bloques de poder geopolítico, propender a través de la CELAC a la unidad de América Latina y por ningún motivo, permitir una intervención. Y eso es En Venezuela. Eso, en Venezuela y en América Latina. Eso es un objetivo superior en este momento para toda la región que las discusiones sobre los regímenes políticos que hay. Yo creo que inclusive ahí se puede hacer unidad. Dejen hablar. Se termino con eso, perdón, Bolívar, pero se puede hacer unidad con los regímenes que no son progresistas alrededor de la lucha contra el narcotráfico. Como Brasil, que lo tiene muy claro. Como Brasil, Adelante, doctor inclusive como Bolívar, lo Ecuador. escuchamos sobre Venezuela. Ay, y definitivamente, perdón, la guerra en la frontera. De acuerdo, abrir guerra, a ver, por ejemplo, abrir guerras y conflictos entre nosotros en las fronteras, por ejemplo en la Amazonía y con Perú, no es una respuesta estratégica en este momento geopolítico. Aquí lo que hay que buscar es la unidad de América Latina. Doctor Bolívar, Bueno. ya le pregunto sobre el tema de Perú a Quintero, que es el fomentador de allá de la isla. Hombre, la bandera. El presidente Petro no ha reconocido todavía al gobierno de Venezuela por el hecho de no haber mostrado o entregado las actas de votación para comprobar que su gobierno, su presidencia es legítima. Pero tiene una responsabilidad con todos los millones de personas que viven en la frontera. O sea, uno no puede, a la calentura de las ideologías, como lo hizo Duque, entonces cerrar otra vez la frontera, provocando un nuevo éxodo, una nueva migración de venezolanos hacia Colombia, porque el cierre de la frontera lo que causaría inmediatamente es eso, un desabastecimiento, porque ellos están hoy viniendo a Cúcuta a comprar, se devuelven con sus productos, y eso ha mantenido, digamos, hoy a los venezolanos en su lugar, incluso muchos han retornado. Con un cierre de la frontera lo que se logra es un nuevo éxodo que ya Colombia experimentó los puntos positivos y negativos de esa cantidad de venezolanos que llegaron a Colombia. Más, tengo yo entendido, cargando a una deuda social que tenemos en Colombia, donde no hemos podido superar nuestros mismos problemas de pobreza y desigualdad, cargando ya con otra carga, porque y millonaria, 3 millones de venezolanos se instalaron en Colombia. Porque ser hoy el tercer país más desigual de la tierra no nos da un margen para recibir una nueva oleada migratoria de Venezuela. Por eso la responsabilidad del presidente Petro es mantener esas relaciones. Incluso ha propuesto una zona económica, social, cultural, que eso la tienen casi todas las fronteras del mundo, para que las personas que, por ejemplo, viven en Tibú, con las personas que viven cerca de Venezuela, las personas que viven cerca de Cúcuta, con San Cristóbal, puedan tener una integración. De hecho, saben más de las personas que viven al otro lado de la frontera de Colombia que mucha gente de Colombia, porque están ahí integrados. Y otro punto, este sí es muy, muy importante, es que nosotros necesitamos seguir abriendo mercados hacia Venezuela, porque es que aquí tenemos una clase empresarial que antes vendía, como dijo Susana, casi, o María José, casi $7.000 millones, y ese era un mercado que necesitaban nosotros para que crezcan nuestros empresarios. Entonces es desideologizar las relaciones con los vecinos, porque en el caso de la droga, por ejemplo, no es, ¿por qué los sembrados de coca se dan en las fronteras? Nariño frontera, Putumayo frontera, Catatumbo frontera, porque ellos necesitan una salida, un escape hacia el otro lado de la frontera donde ya no tienen acción las fuerzas militares. De hecho, Reyes fue abatido en Ecuador, porque es muy fácil ellos armar campamentos al otro lado de la frontera y huir de la acción del ejército. Entonces, sí necesitamos de los países vecinos para poder combatir el narcotráfico y a los narcotraficantes. Bueno, estoy tratando de descifrarlos a todos, porque entonces me dio risa ahorita que ustedes dijeron que yo mirara para la otra izquierda, porque todos son de izquierda, pero son iguales, son parecidos, se sienten, digamos, cómodos en un proceso como este, cuando están todos iguales, y el doctor Quintero, no me mire con esa cara que usted sabe lo que estoy preguntando, pues es nuevo. Yo, digamos, los he visto, a la doctora Muhammad, a María José Pizarro, desde hace muchos años, a Carolina Colcho, a Gustavo Bolívar, desde hace mucho tiempo en la contienda desde la izquierda, desde el pacto histórico, desde la cercanía con Petro. El doctor Daniel Quintero es relativamente nuevo, digamos, en este contexto. ¿Se sienten cómodos? Entre nosotros, ¿Entre dices ustedes? Entre ustedes y con Quintero y con ustedes, con cada uno, con lo que está haciendo en esta contienda. yo, ¿Usted se siente cómodo? Comienza usted. ¿O se siente intruso? Yo respondo el último. Escucho a mis compañeros y luego respondo. Doctora no, Pizarro. más bien que empiece Daniel, que es el que recibe. Yo no estoy incómodo, yo estoy en el pacto histórico que ayudé a fundar. Vanessa, yo lo veo muy tibio, yo sí respondo. No, yo ¿Usted se también siente puedo cómodo? responder. Yo le respondo con sinceridad. Yo creo que Daniel Quintero es un oportunista de este proyecto,
porque él ya militó en el Partido Conservador, en el Verde, estuvo en varios partidos. No quiere decir que no pueda aterrizar y cambiar de parecer de momento. Pero yo creo que el lugar de Daniel Quintero era el Frente Amplio, a donde estamos convocando otras fuerzas que no necesariamente son de izquierda. Que eso sería a para nosotros marzo. los de izquierda, Sí. los progresistas, nos duelen los 5.733 muertos de la UP, nos duelen los falsos positivos. Estamos en esta lucha para honrar esas vidas y todo el sacrificio que ha habido en términos de desaparecidos, jóvenes mutilados, por ejemplo, por el SMAT, que el señor dejó entrar a la Universidad de Antioquia. Nosotros tenemos otra visión muy distinta del progresismo. Ahora, vamos a estar con él en la consulta y aquí entre todos queremos, cada uno de nosotros quiere ganar, pero sin influencia de la clase política, porque aquí lo que va a haber en marzo, en el 26 de octubre, es una interferencia de los sectores aliados a Quintero, que no son del progresismo, y pudiéramos asistir fácilmente a un escenario donde el Partido Conservador gane la consulta del pacto histórico. Eso sí sería terrible, que entre 10 candidatos de la izquierda, que nos hemos sacrificado aquí la vida por este proyecto, gane el señor Trujillo de Antioquia o el señor Torres de Atlántico, y yo en esto y no quiero ser tibio, me da pena, pero yo soy así. Si lo quieren considerar una división, considérenlo como quieran, pero esta consulta del 26 de octubre se planeó para que un candidato de izquierda del pacto histórico fuera a competir a un Frente Amplio, y yo creo que ese era el lugar del señor Quintero. ¿Usted tiene el apoyo de Euclides Torres y de la gente de Antioquia? De Pedro Flores. Pedro ha Flores y de decidido Euclides Torres, apoyarme. adelante. Euclides entiendo que le puso la sede a uno de los compañeros candidatos. Yo creo que no es a mí a quien nos está apoyando Euclides. ¿Y de los conservadores? Pero no sé si hay otros compañeros que vayan a intervenir, porque me gustaría recoger la respuesta de todos. ¿Alguno más quiere decir algo sobre la Yo presencia? solamente quiero decir que nosotros acá no estamos en el mismo objetivo del año 2022. El pacto histórico en el 2022 fue una coalición, y fue una coalición que luego fue a un Frente Amplio y que terminó generando una lista unitaria de coalición. Eso fue el pacto histórico. Por eso en esa lista unitaria coalición entró gente que venía del liberalismo, entró gente que venía de sectores inclusive tradicionales de la política, como el señor Flores en Barranquilla, que son apoyados por las casas y las maquinarias políticas de sus regiones, que es precisamente lo que yo creo que la izquierda quiere realmente transformar en la política. Pero se fue la coalición, porque es clarísimo que aquí tenemos un objetivo específico y estratégico. No vamos a dar un paso atrás para que avance la derecha, y menos en este contexto geopolítico que hablamos. Es una responsabilidad inmensa que sean los sectores democráticos y progresistas que ganen la presidencia. Ahora, eso no lo podemos hacer solos, a menos que haya una decisión del pueblo colombiano muy fuerte. Por eso, en eso estoy, Gustavo. Entonces, sabemos que se necesita más fuerza, y esto es un proceso de acumular fuerza. El frente es amplio si está a la izquierda y los sectores democráticos. ¿Cuál es la frontera política? El antiuribismo, haber apoyado el proceso de paz, inclusive haber sido parte de la coalición Pacto Histórico en el 2022. Eso es el Frente Amplio, ahí está la frontera política. Pero eso no te hace progresista. ¿Por qué no te hace progresista? Fíjate que en esa categoría podría caber Claudia López, la experta del camaleonismo de la política, que nos tocó a nosotros vivirla. Se eligió con nuestras banderas, se volvió la más progresista en Bogotá, y yo fui concejal de oposición de Claudia López, y después hizo el mismo programa de Enrique Peñalosa, y este despelote que tenemos en Bogotá es la obra Peñalosa, López, Galán. Son la misma línea política, liberales de buen marketing, que hacen la política camaleónica. A mí eso me da temor. Yo creo que un Frente Amplio, inclusive por el bienestar democrático de este proceso y de ganar realmente, de ganar la primera vuelta y luego las elecciones presidenciales, implica tener un candidato o candidata de izquierda progresista que vaya al Frente Amplio a competir con la línea socialdemócrata. ¿Y Quintero es de izquierda Porque progresista? yo creo que Quintero es un liberal, es mi definición, es un liberal, y hasta hacer una campaña fantástica para sumar, para que en el Frente Amplio podamos sumar. Y si allá nos gana, cualquiera de los que compita, fantástico, lo vamos a apoyar bajo un acuerdo. Pero si diluyen la izquierda en la primera tanda, y resulta que el Frente Amplio son ellos mismos con ellos mismos, ¿qué va a pasar con las fuerzas progresistas y la izquierda? Doctora Y yo Corcho. creo que eso no es democrático. Eso lo que nos va a generar es una fractura democrática de la acumulación de poder hacia el 2026. Sí, yo creo que hay que aprovechar la oportunidad para decir que el pacto histórico ha avanzado en un acuerdo político que no tiene ningún partido ni ninguna fuerza política hoy, y es irse a un proceso de democracia el 26 de octubre, donde a voto limpio organizamos Senado, Cámara. Es una consulta, y valga decirlo y aclararlo, interna, no es interpartidista. Ojo, no existen dobles militancias, todos los precandidatos son avalados por todos los partidos políticos, eso tiene que quedar muy claro, y hay unas condiciones de igualdad en la participación, pero también
Estamos alrededor de un acuerdo programático. Entre otras cosas, yo ayudé y estuve en la elaboración del programa de gobierno del presidente Gustavo Petro, que he discutido en este libro, y yo creo que la característica que tenemos que tener quienes estemos en esa consulta es el acuerdo programático. Y dentro de ese acuerdo programático, Daniel, no está el cierre del Congreso de la República. Nosotros creemos en la República, y la República tiene que ver con la división y el contraste de poderes. El cierre del Congreso, porque entre otras cosas... Usted se refiere a lo que él dijo hace un momento, que si llega a ser presidente, lo primero que busca cierre es el Congreso de la República. Es que el proceso de una Asamblea Nacional Constituyente también requiere una convocatoria por parte del Congreso de la República. Cerrar el Congreso de la República y decir que va a convocar una Asamblea Nacional Constituyente, tú sabes que no es posible dentro del Estado Social y Democrático de Derecho. Entonces, en aras de lograr algunos likes, hay una confusión en la pedagogía política de lo que es nuestro programa de gobierno, porque nuestro programa de gobierno no está por encima del Estado de Derecho, es el desarrollo del Estado Social y Derecho. Y lo segundo que me preocupa a mí es a mí me preocupa si Daniel gana esa consulta popular, es que pase lo que pasó en Antioquia. Es que esa era mi pregunta, Vanessa. Yo los escucho y digo, hay desconfianza y hay temores de otro sector del pacto si Daniel Quintero llega a ganar la consulta del 26. ¿Ustedes temen a que Daniel... A mí lo que me preocupa No le vota a Daniel, por eso el puesto de él era el Frente Amplio, y si hubiera ganado el Frente Amplio, ahí ya todos le votamos, porque ya la izquierda tuvo la oportunidad y perdió con el Frente Amplio, pero ese era el lugar. ¿Ustedes creen que...? Déjeme que termine Carolina, por favor, rápidamente. Sí, pero a mí me preocupa si gana Daniel es que pase lo que pasó en Antioquia. Es que en Antioquia, Daniel, tú no derrotaste el uribismo te derrotó a ti, se envalentonó contigo. En Medellín y en Antioquia no pasaba en las últimas 2 décadas que el uribismo ganara tanto gobernación como alcaldía, un uribista pura sangre, eso no pasaba en Antioquia. Eso pasó, eso se envalentonó y cogió fuerza después de tu administración, y exactamente eso es lo que no puede pasar en Colombia, porque Colombia debe continuar el cambio y deberíamos dar la oportunidad a que el progresismo dé un salto hacia una primera mujer presidenta. Yo creo que ya es el momento. Yo quería Espera que saber, termine la doctora Pizarro. y también pueden retomar en su respuesta, si el presidente Petro ha garantizado el equilibrio en medio de esa consulta, o si hay algunas dudas sobre eso también. Vanessa, aquí está sentado, en este estudio está sentada una izquierda que está dialogando con el país. Estamos en esta conversación franca, Que a mí me dialogando encanta, les con quiero el decir país, que la disfruto profundamente porque estoy aprendiendo expresándole mucho al de país ustedes. cuál es nuestra visión de Colombia, el lugar que esperamos que Colombia ocupe en el mundo, cuáles son las discusiones que queremos dar, no solamente hacia adentro, sino hacia afuera. Una izquierda dialogante. Aquí se está hablando del Frente Amplio. Una izquierda además que no va por libre. Aquí no está el progresismo ni la izquierda yendo por libre, cada uno por su lado. Nosotros hemos encontrado, sí, unos mecanismos para dirimir no solamente nuestras diferencias, porque además somos un proyecto político nuevo, a pesar de que tenemos años de historia en este país, en la construcción de la democracia, donde hay cantidad de gente, miles de personas que se han dejado la vida por este proyecto político. Este es un proyecto político que tiene historia, que tiene raíces, que tiene luchas arraigadas en un proyecto político, y tomamos la decisión de caminar juntos. No es la primera vez, por lo menos la tercera vez que iniciamos este camino en la historia de Colombia, y tomamos la decisión de hacerlo, digamos, dirimiendo todas esas diferencias y mostrando que hay perfiles distintos entre nosotras y nosotros, que no somos sectarios. Hay un tiempo que tengo que cumplir, que es el de las 11, son las 10:56. Muy bien, bueno, que somos capaces de ir más allá de nosotros mismos. Yo les voy a decir una cosa, yo voy a ser no solamente la candidata que gane en el 2026 en el octubre, perdón, las elecciones el 26 de octubre, sino que gane en el 2026, porque yo hago parte de la izquierda que ya tiene los puentes de diálogo con los otros sectores políticos, y esto es fundamental, porque el objetivo no es ganar la consulta en el 2020, ahorita el 26 de octubre, perdón, el objetivo es ganar las elecciones en el 2026, el objetivo es que este proyecto pueda tener una segunda etapa, que nosotros podamos profundizar las transformaciones para Colombia. Aquí se abrieron las compuertas de la historia, Vanessa, con la llegada de Gustavo Petro. A él le ha tocado como en la vorágine, como el abrir con machete. Nosotros hoy vamos a construir las alamedas, y eso requiere más de una persona, requiere equipos consolidados, requiere la capacidad de generar, digamos, una discusión amplia de país, pero además donde nosotros estemos discutiendo esas transformaciones. Solo para terminar, porque sé que queda poco tiempo, pero bueno, antes de hablar, doctor Quintero pueda responder y quedar pero hay algo fundamental. Minutos 50. Hay algo fundamental. Aquí estamos sentados porque hay un acuerdo programático, porque hay una visión de país. Yo sí quiero coincidir en una cosa fundamental. Nosotros hemos respetado la Constitución de 1991, que establece que somos un Estado social de derecho y que establece cuáles son los límites democráticos. Los acuerdos democráticos. Por supuesto que la Constitución tiene toda una serie de reformas que seguramente han sido regresivas en el espíritu de la Constitución de 1991, pero yo no estaría de acuerdo, y no creo que la izquierda y el progresismo estén de acuerdo, con cerrar el Congreso de la República. A lo mejor con otras muchas cosas nos podríamos poner de acuerdo, pero ese es un punto, por lo menos en mi criterio, fundamental, en términos programáticos, porque aquí la discusión entendido. Me parece, tiene que superar. ya voy con el doctor Quintero, y les agradezco mucho el tiempo, las palabras, la amabilidad, el respeto. Estoy realmente escuchándolos y aprendiendo mucho de los proyectos que ustedes tienen, y sobre todo creo que es muy
valioso para los oyentes de Caracol Radio, para quienes nos están viendo a través de las redes, entender cuál es la propuesta, porque lamentablemente nos hemos entrado en un país tan polarizado y tan roto en términos de diálogo que propiciar estos espacios pues es muy complejo. Doctor Quintero tiene muchas cosas para contestar. Sí, pero no sé si me van a Siga, contar en 10 segundos. no, hay en 10 problema. segundos no, pero sí en No, breve. yo arranco diciendo que esto es exactamente lo que quiere la derecha. La derecha quiere vernos divididos, nos quiere peleando entre nosotros, quiere que no haya pacto. Es que este proyecto se llama pacto, y ese pacto es el que permitió que Gustavo Petro se eligiera presidente como el primer presidente de izquierda, pero fue el resultado de un pacto donde nos sumamos muchos sectores. Hay un interés de que ese pacto sea un partido pequeño, un partido donde no quepan las mayorías, donde no quepa la Colombia profunda, donde no quepan los que dimos las batallas en las regiones. ¿Cómo desconocer las batallas que se han dado de una izquierda que quizás es diferente a la de ustedes, pero que se ha dado en las regiones? ¿Cómo desconocer la batalla que dimos por el patrimonio público desde el 2014 y antes en Medellín? Una batalla con amenazas, una batalla con persecución, una batalla además, ¿cómo desconocer lo que ha pasado en Antioquia? Cuando decía que nos duele. Pero es que si hay un departamento donde han matado a líderes sindicales, donde mataron a la UP, donde mataron a Héctor Abad Gómez, donde mataron a todo el mundo para unificarnos y para decir que todos tenían que ser de la misma línea, fue Antioquia. Los que resistimos, los que nos paramos, los que dijimos vamos a enfrentar al uribismo. Carolina decía, es que a usted él lo derrotó el uribismo. Nunca había sido el uribismo derrotado tanto como cuando yo lo derroté. Esa fue la elección que nadie se esperaba. Logramos el mayor resultado en la historia, pero además, siendo alcaldes, no nos arrodillamos, no nos vendimos. Pusimos la demanda de Hidroituango, defendimos el patrimonio público, recuperamos la plata pública en Hidroituango. ¿Cómo eso no puede ser una batalla de izquierda? ¿Cómo entregarle computadores a los niños para que cambiaran su futuro no es una batalla de la izquierda? ¿Cómo apostar por la educación no es una batalla de la izquierda, que fue lo que hicimos en Medellín? ¿Cómo puede ser posible que entonces ahora, compañeros, las batallas que dimos para acompañar al presidente Petro no sean reconocidas? No, ni siquiera en 2022. Es que Bolívar decía, es que es oportunista, porque llegó en 2022. Bolívar llegó a decir que yo lo que quería era un ministerio, y yo nunca, ni siquiera acepté ministerios en el gobierno del presidente Petro, porque yo además era alcalde. Pero en 2018, cuando todo el mundo le daba la espalda al presidente Petro, yo decidí, claro, hacer una disidencia del Partido Liberal, que se fue a votar por Duque, en un ejercicio, eso sí, fascista. Y el Partido Liberal, que dice en sus estatutos que es un movimiento de izquierdas, decidió ir a votar por Duque. Y resulta que yo dije, nos tocó liderar a nosotros. Y me metí en la campaña del presidente. Y cuando perdimos, me fui para Antioquia a dar una batalla que se creía perdida. Y la ganamos. Y gobernamos con ideas progresistas, que bajó 42% los homicidios, que bajó además el desempleo del 14 al 7%, que le metió la plata a los bolsillos a los corruptos en Hidroituango, que lo han defendido la clase dirigente de este país. Me tengo que ir, ahora, 11:03, me tengo que ir. Voy al punto de la Me da 2 minutos, constituyente. Carolina. Entrar, No podemos ir al punto de la entrar, constituyente. es que entrar les mata a la Universidad de Antioquia. Voy al es punto totalmente voy al punto de la no constituyente. progresista, perdón. Mira, bueno, voy a ese punto. En mi gobierno, mientras en Bogotá en una sola noche mataron 13 jóvenes, en medio del estallido social, mientras en Cali dejaron de contar los muertos, en todo mi gobierno no murió un solo estudiante, ni un solo policía, porque la ONU reconoció el trabajo que hicimos para cuidar las vidas, que ha sido el trabajo de nosotros. Reducir 42% es cuidar las vidas. Pero voy a lo de la constituyente. Este país, ¿cómo va? Va para el despeñadero. Desde el 2019 yo estoy hablando de constituyente. No es la primera vez que se cerraría el Congreso de la República. En el 91 cuando Pero se hizo usted la es demócrata, constituyente, cerrar el Consejo de la en el 91 cuando se hizo la Sí, sí, sí. constituyente, Perdón, Yo lo que se cerró quiero el es que Congreso de este la no sea República un y se debate hizo. para Daniel Quintero, sino que sea un Pero debate sobre en el las que le ideas, expongamos al sobre las país ideas. cuál es la Sí. visión de Yo país creo lo que tiene el mismo. progresismo. Así es, Este así es. es Por eso, pero mi el pregunta sentido es, de esta ¿tienen la misma María visión de José. país o no? César, yo incluso en el antes- 2000, No, en el- eso es lo que estoy perdone, viendo. regálame 30 segundos. Jamás, nosotros defendemos las instituciones, jamás cerraríamos el Congreso de la República. ¿Qué estamos diciendo nosotros? Cambiemos el Congreso, que es distinto. Elijamos personas idóneas, elijamos personas que no compren el voto. Engrandezcamos la democracia aprobando una reforma política que haga que el Estado financie las campañas y no esa competencia que hace que un candidato meta hasta 20.000 millones de pesos en una campaña para poder después ganarse 1.500 millones en sueldos. Eso trae corrupción, que las listas sean cerradas. Nosotros queremos mejorarlo, pero el Congreso es pilar de la democracia y un Pero- progresista es demócrata. Inclusive estamos de acuerdo con la constituyente, que es una propuesta del presidente No, ahora Petro. están de acuerdo. Desde el año Hace 2000. 15 días no estaban de acuerdo. Perdón, Es que para la a ver, lo que pasa es que constituyente se convoca desde el sí me Congreso. creo que tú no de- has estado de pronto en todas yo he estado en los 3 comités programáticos de las 3 campañas del presidente Petro. Lo de la constituyente se planteó inclusive desde el 2018 como una constituyente parcial para 3 temas: la reforma política, la reforma a la justicia y la reforma a las instituciones para el cambio climático. Así que esto no es, digamos, nada nuevo entre nosotros, y la constituyente yo creo que es una idea
importante porque estoy de acuerdo que la clase política tradicional no ha podido pasar estas 3 reformas. No me Ni vayas a tiene sacar cuadro intereses, de ni Excel. interesa No, no es intereses. Excel. Entonces, Es un compromiso para que todos firmemos. pero ahorita porque es que Yo quiero que nosotros todos vamos- firmemos un compromiso por la Perdón, constituyente. Daniel, pero Vanessa, Daniel, nosotros no vamos a firmar algo Yo que no quiero- hemos ni leído. yo O quiero sea, que vamos a sacar un artículo cuadro de dice, Excel. hay Vamos a- candidato presidencial, no me le me comprometo quite- a ir a la no, constituyente, no vamos a quitar a promoverla. seriedad. No vamos a al firmar lo que no hemos conversatorio. Está ahí para acordado. firmar. Vamos Ni a discutir. cerrar este bloque. Necesito cerrar para ir a la pausa. Vamos a tomar cerrar agua y este bloque, Pero pero yo yo sí quería tengo un saber- comentario para el doctor Sí. Bolívar y para todos, excepto el doctor Quintero, y es, yo lo que estoy viendo aquí es que si el 26 de octubre gana Daniel Quintero, el pacto histórico va a implosionar O lo van a votar. y no van a votar Yo- por Daniel Quintero en la consulta de marzo. Yo Doctor creo que Bolívar. eso Dice María José Pizarro. no creo que es así. Espera, yo creo que... Él no es la persona de derrotar. Susana, por Aquí lo que hay que favor. derrotar es la Pero- maquinaria y la Susana, corrupción. por favor. Doctora María José. Pero déjenme hablar, por favor. Miren, yo vuelvo y repito la premisa con la que empecé. Aquí se trata de ganar las elecciones en el 2026 Así es. para que este proyecto tenga una vocación de futuro. Estamos también asistiendo a un nuevo tiempo, también lo dije. Hemos abierto las compuertas de la historia. Aquí la pregunta fundamental es cuál es la izquierda y el progresismo que se va a abrir y que va a mirar al país. El progresismo y la izquierda que van a mirar hacia adelante es un progresismo que tiene que ser absolutamente dialogante y amplio, que tiene que tener la capacidad de unir a la nación colombiana, y eso no lo vamos a lograr fragmentándonos. Todo lo contrario, cuando el pacto histórico toma la decisión de avanzar en unidad es porque va en contra de la fragmentación y de la división. Nosotros vamos es hacia adelante es que tenemos que ir. Ahora, pues por supuesto que tenemos el derecho a andar nuestros propios caminos, a definir María nuestras José, candidaturas y que regálame nuestras 30 candidaturas tengan la posibilidad además no solamente de tener identidad, sino tener la capacidad de sumar y ser campañas posibles. Si nosotros aquí no tenemos eso como principio, sencillamente le vamos a entregar el país a la derecha Me y tengo que no ir a la le pausa. vamos a Yo entregar pido el 15, país a la 15, derecha. Una cosita, 15 segundos, 15 Bolívar, segundos, le no me demoro devuelvo más. su Excel, pero no me lo No vas es a sacar. Excel, No, no, es no. un compromiso. En la- Para que es todos que- es que firmemos. tú 15 no- segundos. no puedes Aquí no imponernos estamos, un compromiso que no hemos nosotros no discutido. estamos, Perdón. digamos, pronunciarse sobre lo que uno piensa no es dividir. Exacto. Sencillamente hemos hecho acuerdos y somos el partido, digamos, la facción más unida de Colombia. Nosotros no por una, sino por 2 consultas. Entonces, ¿qué estipulamos? Una consulta en octubre de la izquierda y otra del Frente Amplio en marzo. O sea, de ahí va a salir, pues ahí sí puede estar Quintero, pueden estar todos, va a salir el presidente de la República o La la presidenta, la presidenta. Yo siempre te incluyo, tú eres la que no nos incluye nunca. La presidenta o la presidenta de la República. De ahí sale, tenemos la seguridad, pero tenemos que surtir estas 2 consultas. A falta de una, la izquierda lleva 2 consultas. Pero para llegar votaría muy por bien. Daniel Quintero, si gana. Pues si ¿En yo el me Frente someto Amplio? a ese acuerdo, yo votaría por Daniel Quintero si en ese momento todavía no está en juicio. Porque yo no votaría por una persona que esté en un juicio por corrupción, por favor. Yo Hoy no- está imputado, Yo- creo que yo sí. quiero- Yo quiero decir algo, Pero una frase. si ha demostrado su inocencia, lo Que voto de tranquilamente. verdad, y es un llamado a todos los que nos están viendo, simpatizantes ciudadanos, este es el momento, como lo fue desde toda esta lucha política y social de años, de las mayorías sociales que son las que han sostenido la corriente progresista. Este no es el momento de las maquinarias electorales y la corrupción. Y hay que blindar el pacto de las maquinarias que lo que hacen es mover votos para sostener su poder político. Yo- Yo sí o sí, El no, 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 presidente es que sí o García. sí me tengo que ir a la pausa. Le permito al No hay doctor forma Quintero porque que la se votación responda es y abierta. cierro aquí, pero es que tenemos una hora Pero más eso a es la un hora. llamado a la Seguimos. Yo insisto, esto es lo que la derecha quisiera, vernos divididos. Hace 2, 3 meses, cuando yo estaba en el 6º o 7º lugar, no había este problema. Me decían, no hay problema que Quintero entre, bienvenido, etcétera. Y pues ahora que lo que viene pasando es que vamos creciendo en las encuestas del pacto. Cuando uno va a las calles, a los barrios, a los pueblos, ve afecto, ve cariño. Dicen si es con Petro, es con Quintero. Vamos a ganar esto. Hay forma de construir un proyecto victorioso. Lo invito a convoque. Medellín a que caminemos Ahora, las calles. Vamos a Medellín Quintero. con mucho gusto. Pongamos fecha y Va a ser- vamos los dos. Vamos a hacer el gran cierre en Yo los Medellín. acompaño para grabar. por todo Vamos el a hacer la centro de toma Medellín. de Antioquia. Hoy yo soy ya el mayor elector de Antioquia, por cierto. Pero en sacó- su candidato no va con en la 15% encuesta de en la Inbamer, alcaldía Quintero. en la encuesta de Inbamer, mire, lo de Antioquia era tan potente lo de nosotros que tuvieron que bajar un candidato presidencial. Tuvieron que bajar a Fico para Pero ¿cuánto enfrentarnos. sacó Upegui? Tuvieron que bajar un candidato para enfrentar a Upegui. Y usted un candidato renunció para presidencial. impulsarlo. Y luego vamos a hacer en Antioquia la gran toma. La última encuesta de Inbamer dice que nosotros ya somos el mayor elector de Antioquia. La ¿Usted última por qué no esperó publicada. hasta marzo? Porque Como si El muchos tema compañeros, de la como sus política compañeros. femenina Yo lo- es que no yo se lo centra en el yo, entiendo- Exacto. sino yo lo en que el no entiendo nosotros. Fíjate tú, es ahí hay ¿cuál grandes es la diferencias. complicación de los compañeros entre octubre Y y las marzo? compañeras. Ganen en octubre o ganen en marzo. Es Esa que era la el palabra que pacto- decía Bolívar Bueno, hace poco. tengo que ir a una conversación que a mí me ha encantado realmente con varios de los candidatos del pacto histórico, sobre todo porque comienzan a aflorar las similitudes, las diferencias, el acorde, digamos, que tienen ellos en torno a lo que debe ser un próximo presidente o presidenta, porque tengo acá 3 candidatas y eso sí que celebro las mujeres en la política. Sebastián, ¿cómo vamos en medio de este conversatorio? ¿Qué dice la gente? ¿Qué dicen con el numeral Vanessa? Pregúntele al pacto. Vanessa, muchos comentarios de los oyentes, de los internautas. cerrado, Sebastián. que a través... ¿Ya? Un segundo, Vanessa, por favor. ¿Lo tengo? Adelante. Hola, Vanessa. Muchos comentarios de los oyentes, de los internautas que hasta ahora... Está cerrado ese micrófono, Carolina. Hola, ¿me Las- escucha? No, yo no lo escucho. Pero Muchos sí, comentarios, sí, está escuchando Vanessa,
¿Sí o no? ¿Está o no? Sí, sí, está. Pero Muchos comentarios, Vanessa, hasta ahora de los oyentes, de los internautas que a través de todas las redes sociales nos han escrito con el numeral Vanessa, pregúntele al pacto. Hemos sido tendencia durante toda la mañana y algunos de los comentarios. Vanessa, pregúntele al pacto. ¿Qué no le ha gustado del gobierno Petro y qué haría distinto a lo que ha hecho este gobierno? Vanessa, pregúntele al pacto. ¿Qué es lo que tanto les incomoda de la Constitución de 1991? ¿Qué es lo que tanto le molesta de los pesos y contrapesos? Y si lo que quieren algunos de los candidatos es una Constitución a la medida del presidente Gustavo Petro. Escribe Daniel Sampero Espina. Vanessa, pregúntele al pacto si no consideran que Petro traicionó las banderas feministas. Más de 50.000 personas nos están viendo en este momento a través de YouTube, de la red social X y de TikTok. Vanessa. Voy a arrancar con esa pregunta haciéndosela a las mujeres, porque lo han criticado mucho al mandatario recientemente por sus actitudes frente a las mujeres, lo que dijo ayer, que el clítoris conectado con el cerebro. Bueno, lo hemos como venido escuchando con algunos comentarios que para ser un jefe de Estado lo menos que nos deja son inquietudes. Susana Muhammad. Sí, hay una deuda de este gobierno con las mujeres. Y yo creo que el progresismo debe ser feminista. Y voy a decir por qué. Porque se trata de que el 51% de la población de este país pueda desarrollar todas sus capacidades y aportarle a la sociedad en igualdad de condiciones que el otro 50%. Y por eso yo propongo constituir un gobierno feminista y ambientalista. Y me parece muy divertido cuando estoy con las comunidades y propongo eso, los hombres levantan la ceja. Y yo ahí los invito a decirles, no se sientan amenazados, que un gobierno feminista significa que 51% de esta sociedad que no tiene las mismas condiciones las obtenga. Y que absolutamente todo el gobierno tenga unos indicadores de transformación de la igualdad de la participación de las mujeres en todas las instancias de la sociedad como indicador estratégico y prioritario. Yo recuerdo ese Todavía, Consejo de Ministros, sí. doctora Muhammad, donde usted se para en la mitad del Consejo de Ministros y le dice que usted no puede estar en el mismo gobierno donde está Armando Benedetti, entre otras por todo esto que ha ocurrido, pero es candidata al pacto histórico. ¿Cómo lo maneja? Yo lo dije como un hecho simbólico de la mesa en la que estábamos y la situación concreta, porque recuerde que también dije que yo, como mujer progresista y feminista, no me iba a ir del proyecto y tampoco iba a dejar de apoyar el gobierno y tampoco me iba del gobierno. Inclusive trabajamos con el presidente Petro para yo poderme quedar durante 6 semanas, porque yo creo que eso es lo que pasa con el machismo, que nos termina arrinconando y sacando, porque nuestra voz política no es valorada con la misma fuerza, no es valorada e inclusive se vuelve incómoda. Y cuando ponemos este tema del feminismo, hay una incomodidad en todos los sectores políticos. Por eso creo que como el progresismo es el proyecto de la justicia social y la equidad, no puede hacerse el de la vista gorda a una de las mayores inequidades históricas, que es la primacía de hombres sobre mujeres en la sociedad. Doctora Pizarro, ¿usted cree que la voz de las mujeres en este gobierno se está midiendo con el mismo talante que el de los hombres? Pues no solamente en este gobierno, sino que la sociedad colombiana tiene que medir con el mismo rasero, con el mismo talante a hombres que a mujeres. Aquí tenemos que superar la Sí, división pero no es que histórica. tengamos que hacerlo porque estamos de acuerdo en que hay que hacerlo, pero Sí. ¿está ocurriendo? Yo te voy a decir una cosa muy personal. Yo creo que las mujeres, pero especialmente las mujeres progresistas, estamos cansadas de responder por las actitudes de los hombres. Y yo creo que frente a eso, la sociedad colombiana tiene que dar un avance fundamental. Y es que desde el primero hasta el último ciudadano, todo Colombia tiene que cambiar en términos culturales. Una sociedad que es profundamente machista y que es una sociedad desigual. Esa es una reflexión cultural que va más allá de... digamos, de reflexiones que podamos dar al interior del progresismo. ¿Usted se ha sentido agredida por ser mujer? En la ¿Dentro del vida, partido? No, en la vida todas, pero en el En partido. el partido, por supuesto que me he sentido agredida, pero yo tengo un compromiso con este país que es indeclinable. Yo voy a seguir adelante. Yo represento a una nueva generación de la izquierda y represento, además, soy mujer y por lo tanto tengo una visión distinta y una forma diferente de hacer política. Y lo que vamos a defender es un país, como lo hemos venido defendiendo históricamente, sin desigualdades territoriales, sin desigualdades sociales, sin desigualdades raciales, sin desigualdades de género. Es decir, ¿cuál es la vocación de una postura progresista para la Colombia del siglo XXI? ¿Quién puede superar las divisiones históricas de este país? Este es un país partido en dos, de muy distintas maneras. De todo lo que te decía antes. Bueno, entonces el objetivo de una mujer progresista en la presidencia de la República tiene que ser superar esas divisiones y unir a la nación colombiana. Y eso es lo que vamos a hacer como presidenta de la República, de todos los colombianos, pero defendiendo un proyecto democrático y progresista para Colombia. Doctora Corcho. Bueno, lo primero que tengo que decir es que este gobierno aprobó una reforma laboral y pensional con enfoque de género. Más de 60.000 madres comunitarias serán formalizadas en Colombia que cuidan 1 millón de niños y niñas en la reforma pensional. Madres cabeza de hogar, por cada 50 semanas, por cada hijo 50 semanas menos, entonces se van a poder pensionar con 850 semanas las mujeres de este país. Pero aparte de eso, tenemos radicado en el Congreso de la República una reforma a la salud obstruida
obstruida de manera mezquina en la Comisión Séptima del Senado, también con enfoque de género, con atención primaria en salud, para proteger la salud mental a niños y niñas y la salud materno-perinatal. Ahora bien, este gobierno también presentó el Ministerio de la Igualdad y la Equidad, que tumbó la Corte Constitucional y que mi gobierno va a volver a sacar adelante. El Ministerio de la Igualdad. Porque necesitamos un Ministerio de la Igualdad y la Equidad que avance en algo que sí no hemos avanzado de manera suficiente, y es en un sistema del cuidado. La mayoría de mujeres aportamos en el cuidado y estamos aportando el 20% del PIB en el cuidado de la economía, cuidando niños y niñas y personas con discapacidad sin ningún apoyo. Mujeres que están en sus barrios con sus proyectos productivos sin crédito, porque los banqueros de este país no le prestan a esas mujeres. Allí es donde vamos a desarrollar un programa de crédito barato y directo para apoyar el trabajo comunitario de esas mujeres y un sistema del cuidado intersectorial dirigido por el Ministerio de Igualdad y la Equidad que presentó este gobierno para poder hacer justicia en la economía política de esas mujeres, que insisto, el 20% del PIB es lo que aporta la economía al cuidado, de los cuales el 16% está a cargo de mujeres. Carolina, recordemos qué fue lo que dijo exactamente el presidente, que me están preguntando mucho. Vanessa, mire, lo que dijo el presidente anoche en el Consejo de Ministros. Una mujer libre hace lo que se le dé la gana con su clítoris y con su cerebro. Y si sabe acompasarlo, pues será una gran mujer. Dice que no hable yo de eso, entonces hablo del hombre. Esas fueron las palabras del presidente Petro anoche. Yo lo que pasa es que creo que con tantas políticas públicas pendientes y con todo lo que hay que hacer en este país, pues a las bobadas uno casi que no tiene ni Vanessa, que pararles tantas creo que bolas. podríamos retomar otra de las preguntas que mencionó Sebastián. Ellos querían, un momento que nos faltan los señores que piensan, Claro. sí. Bueno, yo creo que el presidente tal vez tiene algunas formas bruscas de expresarse, pero es lo que quiso decir. Yo como... Lo va a defender. No lo voy a defender, pero simplemente lo que quiso decir es que las mujeres tienen una libertad sexual que pueden usar a la manera que les convenga. Eso es lo que yo quiero decir. Yo no diría clítoris. Una libertad sexual, pero digamos que la discusión es más de fondo. Es que aquí hemos creído que solamente contribuir en esa lucha de las mujeres por la igualdad es imponer unas cuotas de género en el gobierno. De hecho, pues pueden revisar, durante mi paso por Prosperidad Social, la cuota de género fue del 75%, porque me encanta trabajar con mujeres, me encanta su honestidad, me encanta su disposición, etcétera. Pero eso tiene que ir más allá, como decía Susana, ¿cómo vamos a cerrar las brechas de género en lo laboral? Porque el desempleo femenino siempre es más alto que el masculino. Porque una mujer en el mismo cargo, con la misma experiencia, idéntica hoja de vida, gana 30% menos que un hombre. Y nos toca además tener, sí o sí vamos a ser mamás, sí o sí nos toca administrar la casa, es decir, ahí No un nos trabajo. toca. Bueno, lo hacemos con gusto. No Pero que no no nos termine, toca, y ahí es donde no vienen puedo los gritar. problemas de fondo sociales, de la estructura social. No terminé. No ha terminado. Solo quiero decirlo, ahorita te respondo eso, pero perdón, Es que se Bolívar. aprovechan que no puedo gritar. Siga, doctor Bolívar. Entonces yo decía, y también coincido con mis compañeros, que esto es un problema cultural. El machismo hay que, ya no diría desaprenderlo, porque un niño todavía no lo ha aprendido. Un bebé, digamos, eso tiene que empezar en una gran campaña desde el preescolar, para enseñarle el valor de la mujer, la igualdad de la mujer a los niños desde muy pequeños. Porque yo lo decía en una columna que escribí hace unos años, Desaprendiendo el Machismo, alumno de feminismo, me declaré yo. Yo fui criado por 4 mujeres, mi mamá y 3 mujeres, y me enseñaron casi que me daban la comida pues en la boca, me lavaban la ropa. Cuando llegué a la juventud, yo sí podía ir a la calle, pero mis hermanas no. Claro. Yo sí podía ir a la fiesta, mis hermanas no. Yo sí me podía quedar en la casa de un amigo, mis hermanas no. Entonces a uno, las mismas mamás lo van creando como un machista. Obviamente cuando uno ya llega a esta instancia y empieza a adquirir conciencia de esa lucha por la igualdad, uno empieza a desaprender todo ese camino andado dentro del machismo, pero sería más fácil si nos enseñaran desde pequeñitos el valor y la igualdad de la mujer. Doctor Quintero, sobre esto. Pues yo creo que, primero que todo, un país no sale adelante si deja la mitad de su gente atrás. Y más si son mayoría. Las mujeres en Colombia son mayoría, pero les toca más duro en las tareas del hogar. Mientras ellas gastan 7 horas, los hombres están gastando 3 horas, lo que muestra una disparidad clara. Ahora, el presidente ya ha hecho cosas que yo creo que son muy valiosas. Por ejemplo, en términos políticos, cuando estableció el pacto, de una vez dijo tiene que ser con lista cremallera, y asomó al poder a un grupo de mujeres que lo han hecho de forma sensacional, lo que ha mostrado precisamente la ausencia que había de mujeres en el poder, porque han estado presentes en la mayoría de los debates relevantes de este país, y yo creo que este panel muestra eso. Acá hay mayoría de candidatas mujeres en esta elección. Está tratando usted de sumar puntos con sus compañeras de... Es que curiosamente, cuando yo los escucho, yo digo, Está conquistando el voto femenino del Ahorita PAN. que estábamos hablando, por ejemplo, de política exterior, de la unidad de América Latina, yo digo, yo estoy de acuerdo, y luego dicen, no, es que usted no coincide con nosotros, pero bueno, esa es una discusión que creo que ya pasamos. Ahora, en la elección de la fiscal general de la nación, en la elección de la... Fiscal que le acaba de abrir un juicio a usted, fiscal Pues, ternada por el presidente, ¿no? La de Medellín, que fue la que hizo el proceso, porque ya hay independencia, unos procesos en Medellín que han sido tremendamente criticados históricamente por la cooptación de los poderes incluso mafiosos en una fiscalía que
arranca con la familia de los Valencia Cosio, con un fiscal, luego Carrasquilla, que también está en este momento en juicio por falsos testigos, un presidente Uribe que fue condenado por falsos testigos, influir en la justicia para tratar de condenar a progresistas, a gente del pacto histórico. Entonces, pues esa es otra historia, un camino más largo. Pero lo que quiero decir también es que ha asomado al poder el presidente Petro a figuras muy relevantes en términos de fiscalía, de defensoría, ha procurado que se elijan siempre mujeres, lo que acaba de pasar. La señora Balanta, yo no la conozco, era candidata a la corte y resulta que el presidente, sin conocerla tampoco, da una batalla para que la elijan a ella. Termina eligiendo el Centro Democrático y otros a Carlos Camargo en la Corte Constitucional. Entonces, porque uno vuelve a preguntar, aquí hay separación de poderes, el Congreso eligiendo. Bueno, pero la democracia no solo puede ser lo que le gusta a uno, ¿no? No, estoy hablando de si hay separación o no de poderes en Colombia. Pero eso es otra discusión. Yo quiero Bueno, entonces, la doctora Mohamed me iba a contestar a mí que dije que las señoras, sí, porque el trabajo por la mañana, luego los hijos, luego el marido, es decir, no, eso no le corresponde a las mujeres. pero así Eso lo le- vivimos y así lo ese- viven esa tantas es- Estoy de mujeres. acuerdo con Susana. Esa es la consecuencia. Un voto más. Esa Yo soy candidata. esa es la consecuencia de la estructura social que se llama patriarcado, que hace que las mujeres de este país tengan que cargar sobre sus hombros toda la sociedad. Claro, pero es cargan una los realidad, niños, fíjate. cargan Ahora, los estoy de adultos acuerdo con mayores. Vanessa, que es una realidad. Perdón, Es una Daniel, realidad. es que estoy hablando como mujer. Cargan a los hombres, cargan a las familias, cargan las lideresas sociales, mujeres. Yo lo que quiero decir es que tenemos que entender que es el cambio del poder político de las mujeres el foco de una política feminista progresista en un gobierno del cambio, que queremos profundizar. Yo estoy de acuerdo con Carolina que aquí se avanzó en incluir el aspecto de género en muchas políticas públicas transversales, pero aquí no ha habido un empoderamiento político de las mujeres. ¿Qué significa un empoderamiento político? Que precisamente la capacidad de las mujeres de aportar a la sociedad esté en igual de condiciones y que todas esas tareas del cuidado que hoy damos por hecho que le toca a las mujeres, eso es una estructura política de poder. Puede redistribuirse porque el cuidado es un derecho. Tú tienes derecho a recibir cuidado, que es recibir amor, y tienes derecho a dar cuidado. Inclusive el patriarcado le ha negado a los hombres el derecho al cuidado, porque no les da la oportunidad de dar cuidado, de dar amor y de recibir amor, porque el patriarcado mismo los pone en un rol que es insufrible también, es terrible. Por eso creo que en esa política pública yo la denomino, no la voy a explicar por el tiempo, pero se llama territorios del cuidado. El territorio del cuidado es un microterritorio en donde la fuerza popular de las mujeres, en asambleas populares de las mujeres, las que definen los planes de cuidado con toda la comunidad, y se redistribuye el cuidado entre la organización social con transferencias directas del Estado, las organizaciones sociales y las entidades del Estado, para que las mujeres, porque ¿dónde le apuntamos a acabar con la violencia a las mujeres? Cuando su voz política y su poder político Cuando tienen sea salario. escuchado. No, es que eso incluye El salario. cuando Lo hablan- único es que, y ahí me no, pongo en no, onda como candidata, pero es poder, lo es que- único que le da poder a una mujer se llama la pero economía, es que el potencial económico. el poder Todo lo demás es un político, discurso el muy poder bonito. político incluye tu capacidad de influencia, que incluye la economía. Entonces, Pero bueno, es muy- después tendremos pero- oportunidad de hablar de eso. Una última pero cosita, equilibrio. solo, Sí, sí, sí. solo para Pero decirle, venga, pero una venga, cosita para candidata, que se decirle me va a quemar. a Daniel. Perdón, Daniel, la Pero- paridad no fue, tocaron los de la derecha. la paridad no fue una decisión del La extrema presidente derecha. Petro. La paridad es una lucha de las mujeres del pacto dentro. Yo creo del que todos proceso estamos de social. acuerdo en lo que se necesita. Yo quiero entrar a un tema que me parece Estoy de muy acuerdo con serio, Susana. que es el Pero asunto un del... minuto. No, pero yo creo que es muy importante y yo creo que hay que resaltarle a los ciudadanos la importancia de la discusión que estamos dando. Efectivamente, se han tomado decisiones en materia de equidad de género en las mismas reformas del gobierno. E inclusive en toda una serie de medidas, la Agencia Nacional de Tierras ha priorizado la entrega de tierras a mujeres. Y esto es fundamental porque las mujeres no éramos dueñas de la tierra en Colombia. Esto es fundamental. Pero hay algo en lo que la sociedad no ha avanzado y por eso digo es fundamental que estas discusiones se den y que las estemos dando nosotras en el liderazgo. Nosotras no queremos estar pegadas ni al trapero, ni a la escoba, ni a la lavadora. Nosotros lo que queremos es gobernar este país. Claro. Nosotras lo que queremos es participación política, que nuestras agendas estén sobre la mesa, que podamos vivir un mundo sin violencias. Porque si hay algo que no ha disminuido ni en este gobierno ni en los anteriores son las violencias que viven las mujeres en todos los espacios de nuestra vida. Así que es fundamental que estas discusiones se den, que se den de manera clara y transparente hacia la nación, porque no podemos hablar de una sociedad que avanza hacia el futuro cuando nosotros dejamos relegada a la mitad de la población, dejamos relegados a los territorios y dejamos relegadas a las aspiraciones de la gente. Si nosotras no gobernamos, no hay agendas nuestras ahí presentes. Nosotras no vamos a responder por los hombres, pero tampoco queremos que nos releguen a la cocina, que eso es lo que pretende la derecha. Y por eso digo, la discusión fundamental del progresismo es con la derecha de este país. Es nuestro proyecto antagónico. Y con ellos, y a ellos es a los que vamos a enfrentar con Hemos oído, esto. María José, y todos ustedes, mucha defensa del gobierno, y eso es absolutamente lógico. Pero así como decía uno de los oyentes, mucha gente extraña también cierta autocrítica. Me gustaría oírlos a ustedes haciendo una crítica en algún sector, en ¿Algo que algunas no de las les guste? propuestas, en algunas de las ejecutorias del gobierno de Gustavo Petro. Y eso incluye en este sector, o en esta propuesta, o en el esta que ejecutoria, yo haría algo distinto. No sé si empezamos con la doctora Corcho.
Sí, yo creo que hubo un error en el primer año de gobierno y es un error que no podemos repetir y es la conformación del gabinete. Nosotros estamos llamando a un acuerdo nacional alrededor del cambio de este país, no alrededor de mantener el statu quo. Y el presidente hizo unos nombramientos de unos ministros que estaban en la oposición. Por supuesto que respetamos el derecho a la oposición, pero la oposición no puede estar dentro del gobierno. En el gobierno deben estar quienes estén dentro del acuerdo mayoritario democrático para cambiar a Colombia. Hay gente que Colombia no quiere que no cambie. Hay gente que quiere que las EPS sigan haciendo negocio y desfalcando la salud impunemente. Hay gente que quiere que los fondos privados de pensiones no pensionen ni hagan negocios. Esas personas se les respeta su derecho a la oposición, pero el acuerdo tiene que ser programático y en ese primer año tenía que estar, y en todos los años de un gobierno, esas personas, y lamentablemente ahí se equivocó el presidente Gustavo Petro. Usted se refiere a algunas Ocampo, carteras. Gaviria y Cecilia López, ¿no? Exactamente. ¿Algo más? Y eso que nos quieran? costó mucho el primer año de gobierno y yo creo que eso sería algo que tendríamos que aprender, corregir, dejar claro, y eso no quiere decir que no respetemos a la oposición, no le sacamos inclusive los ojos a la oposición si marchan. Marchen, organícense, pero evidentemente el gobierno tiene que avanzar con gente ¿Le parece que comprometida. funciona un gobierno con 64 ministros faltándole un año? Eso ya es a discrecionalidad del presidente, pero insisto, Pero usted en el como primer presidente. año yo sí hubiera cambiado ese gabinete. Por supuesto, es que tú cómo vas a tener al ministro de Educación saboteando el Ministerio de Salud, cómo vas a tener al ministro de Hacienda haciendo oposición frente al tema del Fondo de Estabilización de la Gasolina a espaldas de jefe de Estado tomando decisiones presupuestales sobre el país. Eso no lo acepta ningún gobierno en el mundo. Por acá, doctora Sí, Susana. yo Rápidamente, mencionaría- porque sea... Sí, ya voy a estamos ser hablando del programa. sucinta, voy a hacer bueno, eso es- sucinta, que eso creo es- que es un buen atributo de los presidentes, ser sucintos. Hay un primer tema, la forma como se hicieron alianzas en el Congreso de la República y la forma también como se construyeron esas alianzas. Pero eso es pasado, doctora No, Pizarro. estamos hablando de la pregunta de él. La Sí, pregunta es... de qué error ha cometido el presidente. Por eso, entonces estoy hablando de las alianzas en el Congreso. ¿Por qué? Porque, y cómo las reformularía yo. Si en el Congreso de la República no tenemos mayoría, que es muy posible que pase por la conformación política del país, las bancadas se tienen que declarar independientes de oposición o de gobierno. Las bancadas que se declaren de gobierno, damos por descontado que los de la coalición con los que ganamos son de gobierno y le van a votar al gobierno, cosa que no ha pasado en todas las reformas de este gobierno. Pero además sí hay que hacer una coalición mayor porque no hay mayoría. Entonces se invita a que las bancadas que se definan de gobierno pongamos unos acuerdos sobre la mesa y públicos. Porque ¿eso qué significa? Usted tiene derecho a gobernar, tiene derecho a tener su gente en el gobierno, tiene derecho a tener sus estructuras del gobierno, pero públicamente se compromete a sacar las metas del gobierno de cara a la gente. No es óbice Los para que errores. porque se le entrega a usted una institución pública y una agenda de gobierno para apoyar en el Congreso al gobierno, entonces ahora eso se abre la puerta para robarse el Estado y para la corrupción. Entonces, políticas encima de la mesa. Y segundo, lo que ya hablamos, la agenda de las mujeres, me parece que hay que profundizarla y transversalizarla. Doctora Pizarro, rápidamente. Yo Bueno. les quiero preguntar por el ejército. Si no aceleramos esto, no voy a Listo, alcanzar. 3 segundos. Lo primero, lo más No, importante. espere. Necesitamos, sí, un gobierno estable. Nosotros dijimos que íbamos a pavimentar las alamedas de este camino que ya hemos transitado. Y para eso necesitamos gobernabilidad, estabilidad, organización, ¿Usted le parece planificación. excesivo el número de ministros? 64. Bueno, Me parece Es que demasiado. es imposible acelerar la ejecución si cada tanto estás cambiando. Así, y hoy hemos formado una generación de gente capaz de gobernar en un compromiso férreo desde el inicio con el plan de gobierno. Pero segundo, necesitamos modificar las instituciones de este país. Y necesitamos, porque las instituciones no pueden ir detrás de lo que requiere la gente y de los avances sociales de la sociedad colombiana. En segundo lugar, sí necesitamos un Congreso constituyente, y eso es diferente, es un proceso constituyente. No la ¿Qué constituyente de Gabriel ¿Qué Quintero. implica un proceso constituyente? Que nosotros aquí tenemos que hacer acuerdos sobre 4 cosas básicas, por lo menos: pensiones, salud, educación, vivienda. Esos son actos legislativos dentro del Espérame un Congreso. segundo, no, estoy hablando de un proceso constituyente. La Constitución dice que Colombia es un Estado social de derecho y que por lo tanto no se pueden digamos, Extrapolar. eternamente, no, y no se pueden eternamente postergar los derechos sociales de la gente. Y sobre eso sí tenemos que dar una discusión seria. Y por eso nosotros hemos propuesto inclusive un Congreso constituyente, que implica que no se vuelva una traba para lograr las transformaciones. Todo lo contrario, que permita un acuerdo entre las distintas bancadas, porque para eso se requiere Pero yo no entiendo acuerdo. la figura. Una pregunta que tengo. No, lo que dice es que se emplee, digamos, Pero esos dentro del Congreso, principios como que actos están en la legislativos, Constitución. normal, no. Vamos a mirar cuál es el proceso, pero necesitamos un Congreso puesto en función de resolver Ya. los problemas de la gente Ok. y no postergando los derechos de la gente en función de sus propios Una intereses. pregunta sobre Ese es el eso Congreso que me parece tenemos importante cambiar. aclarar, porque en la última Déjame entrevista, responder ya el voy con el argumento, doctor Bolívar sí, con usted, la última entrevista que le hice a Daniel Quintero me dijo que el que no quedara el 26 de octubre como candidato al pacto histórico no iba a ir al Congreso, que eso era un acuerdo que ustedes habían hecho. ¿Eso es Solo verdad? el segundo. ¿Es un acuerdo? O sea, ninguno, Sí, si no ganan, Solo el segundo. Solo el segundo va a disputar la cabeza de lista al Solo el Senado. segundo. En una el terna. resto ninguno. En una Ninguno terna. iría. El resto no. La respuesta, doctor Bolívar, de la pregunta. Bueno, coincido con Previa. Susana, ya digo en qué, pero primero que todo yo tendría un círculo cercano, mucho más identificado con las ideas progresistas. Gente que le duela el país, gente que le duela el sufrimiento de nuestras bases, que le duela
la persona que tiene hambre y que no llegue con una agenda distinta a la del progresismo. Eso pasó en este gobierno. Y lo segundo, mire que estamos pudiendo asistir a un acto que podría llamarse la del bobo, porque todo lo que le hemos entregado, todo el poder que le hemos entregado, sobre todo en los territorios, por el burocrático me refiero, a la clase política, podría quedar en ceros. Porque al final, cuando ya les hemos entregado todo, se voltean para elegir un magistrado que pudiera hundir la reforma pensional. Y entonces nos quedamos con una reforma y le entregamos la burocracia, las entidades, para que esclavicen electoralmente a la gente, para que saqueen esas entidades y con eso hagan campaña y nos ganen. Y al final nos quedamos con una reforma laboral que no la hizo el Congreso, sino el pueblo. Porque si el pueblo no sale a las calles de la manera como salió, cientos de miles. Sí. Entonces, lo que se refiere María José es, nosotros podríamos ni siquiera necesitar una constituyente si llegamos al 55-86, que es unas mayorías dentro del Congreso. Si nosotros tenemos unas mayorías como las tiene hoy Morena en México, 55 senadores y 86 representantes, pues solamente cambiamos lo que necesitamos cambiar con acto legislativo, como dice Pascual. Ahora, si no se logra, igual estamos en problemas, porque ¿cuál es el camino? Si yo cierro el Congreso, ¿por dónde convoco la constituyente si el único mecanismo que nos dejó abierta la Constitución del 90 es a través del Congreso? El Congreso tiene que citarlo. Entonces, como me preguntan qué cambiaría, primero, mi relación con el Congreso. Yo no permitiría esa extorsión y ese chantaje, que es lo que me cortaron en el promo. Ese suplicio de 4 años, el suplicio de 4 años de un presidente esperando que le aprueben una reforma, entregándoles todo el poder. Yo creo que con las reformas que ya hay es suficiente, pero ojo, termino con esto, si ven una bancada delgadita, flaquita, con menos miembros de la que tenemos hoy, vienen las contrarreformas, ya lo han dicho. Entonces ellos, con una gran bancada, por eso el presidente Uribe dice, pónganme en el renglón 25, aunque no puede hacerlo, pero no sabemos cómo falla el tribunal. Es porque quieren tener una bancada muy grande para venir a contrarreformar. Y entonces, ¿cuál hubiera sido el negocio de los 4 años? Les entregamos todo el poder, porque me atrevo a decir que es casi todo, 90% del poder lo tienen ellos hoy. Y al final vienen y nos contrarreforman y perdimos 4 años de trabajo. Quintero. Bueno, lo primero es, para lograr eso que dice Bolívar, que estoy de acuerdo con él y con los compañeros en sus posiciones. Bueno, siquiera están de acuerdo en algo. Es que hemos estado de acuerdo casi en todo, menos en que yo esté en la consulta. Nada más. Eso es lo único. Pero de resto, en términos de ideas, en la mayoría de las cosas coincidimos. Para lograr eso, tenemos que estar unidos. Para lograr la mayor bancada de la historia, tenemos que lograr unidad. Los que fundamos el pacto, desde hace buen rato, pues, tenemos que mantenernos unidos. Y no a través de ejercicios de sectarismo, dividirnos, ponernos a pelear, que eso es lo que quiere la derecha. El presidente Petro ha sido el mejor presidente de la historia. Y yo no me voy a referir a las cifras económicas, que son además irrefutables. La inflación controlada, el dólar controlado, el gasto de los hogares creciendo, y lo dicen incluso los grandes empresarios de este país. Me refiero a que ha sido un presidente que se ha enfocado a gobernar para la gente y no para las roscas. ¿Cuál es, en mi concepto, su cosa para mejorar y su gran error? Su cosa para mejorar es el tema de seguridad. Eso lo sienten los colombianos en todos los territorios. Yo creo que en seguridad yo puedo hacerlo mejor en ese paso, dar un segundo paso a la paz total. Yo goberné ya una ciudad, logré 42% de reducción de homicidios, logré que Medellín se convirtiera, que llegó a ser alguna vez la ciudad más violenta del mundo, jamás por ninguna superada, y Pascual no me va a dejar mentir, convertirse en la capital con la menor tasa de homicidios del país. Y el gran error, y es haber creído que a través de ese Congreso, que es una mafia, lo han dicho los compañeros, un grupo de estafadores, se podía tramitar el cambio, entregarle al Congreso el cambio. Ese Congreso no va a permitir que haya ningún cambio en este país, porque lo primero que hay que cambiar en este país es la política. Ellos no van a dejar que cambie la política, no van a dejar que cambie la justicia, porque ellos escogen la justicia. ¿Cómo van a dejar que cambie la justicia? Nos toca hacer otro. Carolina, quedan 3 minutos. Hay unas reformas que el Congreso nunca ha dejado pasar. Las reformas en temas electorales, la reforma política, porque los partidos no han querido autorreformarse. La reforma de los organismos de control, porque pues evidentemente hay una presión desde los organismos de control para investigaciones, y en este momento la parte final de la reforma agraria, que es la ley de jurisdicción agraria para restitución de 3.6 millones de hectáreas por vía administrativa. Ahí estamos enquistados. En marzo tenemos que tener mayorías en el Congreso de la República. Si no logramos las mayorías en el Congreso de la República para hacer esos cambios en la institucionalidad, hay que convocar al pueblo colombiano a una Asamblea Nacional Constituyente. Porque nosotros no podemos permitirnos administrar la crisis. Si no logramos las mayorías en el Congreso de la República, es el pueblo quien tiene que reformar las instituciones. Si nosotros no hacemos una reforma a los entes de control de la justicia, va a seguir la impunidad. Y si no reformamos la política, con partidos políticos serios, con financiación pública, que sean democráticos, que haya financiación para las mujeres, que sea paritario, que el 50% de las postulaciones a cargos uninominales, alcaldías y gobernaciones sean mujeres. Si no hacemos esos cambios, no vamos a cambiar a Colombia. En ese caso, estarían las condiciones históricas y políticas para que el pueblo colombiano entre a hacer las respectivas reformas. Eso ya tendremos que mirar
plantearlo en ese momento. Bueno, Nuevamente se me ese es el acabó, ahora proceso. sí, de verdad, el tiempo. Viene Diana Calderón con el Noticiero del Mediodía. Les quiero agradecer. Yo sé que nos faltaron muchas conversaciones, pero afortunadamente las propuestas, esta, Vanessa, pero un esta contienda debate sin apenas que está nos pregunten empezando. qué queremos Vamos hacer. a tener Hay que más hacer tiempo propuestas. para hablar con absoluta Una certeza. frase de cierre cada No, uno. mire, Laura, les agradezco muchísimo a todos. Vanessa, muchas Usted gracias se a quedó ti. con el Excel Yo- ahí. El que pacto, les iba- el pacto ético, el pacto mira, ético. es un pacto No, para no, que no, nos no, comprometamos con la constituyente. no, Daniel. Vamos a firmarlo, yo ya No, lo firmé. Daniel, no, Ojalá Daniel. todos lo firmemos. No, Ustedes Daniel, van a eso firmar es- nada. Habíamos quedado que hacer un acuerdo que aquí nadie venía a hacer chau con ventajismo sobre los demás. Sí. O si Yo no no nos veo dicen, ventajismo. todos Es podemos que traer una, o tráigame una Bolívar no cartelera quiere hacer y yo le hago constituyente, firmar eso un es lo que convenio pasa. donde Entonces, diga el problema usted no se es compromete a no eso. cerrar El problema no es Congreso. eso. El problema no es esto. Aquí hay un compromiso férreo de este grupo de mujeres y hombres por sacar adelante no solamente este proyecto político, darle una segunda etapa del cambio. Para eso no necesitamos firmar ningún No. papel. Eso lo hemos demostrado. Seguro Es yo. años y años de lucha. Los espero. Lo que sí tenemos En que la firmar es un próxima pacto entrevista, ético. seguramente Ese vamos- serviría mucho. El pacto ético. El pacto que nos ético lleve a que el y no pacto sea abusar el de las instrumento mujeres del pueblo y no colombiano, robarse como los dice recursos Carolina. públicos. Nos Ese es el vamos, pacto que tengan Totalmente de un muy acuerdo. feliz Y no- resto de Gracias, año. maravilloso.